Y luego, aparte, lo que dices tú, ¿no? De que hay muchos documentos y libros que se van perdiendo. Pero por esto te quería preguntar, ya Mm. entrando en tema de folclore, ¿cuál es tu proceso para recopilar información? ¿Cuáles son las criaturas o los monstruos más famosos de la península ibérica? Ha dado la vuelta alrededor del mundo y que desgraciadamente también no sé si surgió, yo creo que es anterior, pero sí se relacionó con crímenes reales de los sacamantecas, que es otro personaje que muchas veces es lo mismo, el hombre del saco del sacamanteca, pero que son los asustadores, los ogros por antonomasia y con los que se asustaba a los chicos de, bueno, de antes y de ahora. Creo que también hay gente todavía que recurre al hombre del saco. Y luego el sacamantecas, por su parte, que muchas veces era lo mismo, era desgraciadamente un personaje, este sí que fue 100% real, hubo sacamantecas, porque actuaba según la creencia antigua de... Hay otra figura bastante famosilla, quizás un poco menos, dependiendo de la zona, que bueno, es un poco general y tú seguramente has tratado este tema en tu nuevo libro, que son las meigas. Pero seguramente la meiga o la bruja gallega más famosa fue María Soliña, ¿no? Que fue una persona en el siglo XVII que desgraciadamente fue acusada de bruja, parece ser que... Pero también has nombrado antes, un poco así de pasada, otra figura, bueno, son varias, bastante interesante y bastante famosa en España, que es la Santa Compaña. ¿Qué nos puedes Hombre, contar? bueno, Santa Compañía es que es un temazo. Pero yo te quiero preguntar, ¿tú crees que todas estas leyendas y todo este folclore de alguna forma sigue intrínseca en nuestra cultura? O sea, ¿tú ves este folclore en tu día a día en algún aspecto de nuestra vida? Y creo que es importante también, con lo que tú me preguntabas, ¿no? Conocer a qué creían nuestros antepasados, porque al final nuestra cultura y nos vamos a sentir mucho más identificados con ellos, vamos a ver lo más propio, vamos a tener otros matices que una peli estadounidense o inglesa o japonesa no puede darte, que está muy bien. Sed bienvenidos a Crónicas de Maestros. Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Crónicas de Maestros. Hoy es un día muy guay porque, aparte de inaugurar ya la temporada de gorritos, porque hace un frío importante ya, hoy vamos a hablar de folclore otra vez, folclore español, concretamente monstruos que podemos encontrar a lo largo de la península ibérica. Y para ello quería contar con una persona que admiro mucho, tanto por su arte como por su labor de divulgación, y ese no es otro que mi tocayo, Javier Prado. ¿Qué tal estás, Javi? Pues no también como tú, porque aquí por el sur todavía frío, frío no hace. Y a mí soy una persona que gusta mucho el invierno, toda esta época así espectral y tal, pero bueno, vamos como podemos, pero bien, bien, no me quejo. O sea, que allí todavía no hace frío. ¿Y qué temperatura tenéis más o menos? Por curiosidad. Pues ahora mismo eran 15, bueno, casi 20 grados realmente, ¿no? Ah, Pero mira. vamos, yo por debajo de 20 ya, también es verdad que ya es casi frío para mí, así Sí. que bueno, tampoco, no es mala época, no es mala época, no hace un 40 grados, que eso ya sí es la muerte, es casi un versículo del Apocalipsis, Sevilla, yo soy de Sevilla, y bueno, vamos tirando, no me quejo, no me quejo. Bueno, de momento estáis a gustito, pues, entonces, más o menos. De momento bien, ya hasta marzo, así que ya empieza otra vez el calor, no, es la época buena para estar por aquí, ya luego es el infierno y la desesperación y el sufrimiento, pero bueno, no nos Claro. quejamos. Bueno, Javi, pues lo que te he dicho antes, un placer tenerte aquí. Vamos a tratar pues monstruos y leyendas del folclore a lo largo de toda la península ibérica. Pero antes de llegar ahí, te quiero hacer las dos preguntas típicas que le hago a todo el mundo. La primera es, ¿tú qué música escuchas? Ostras, pues yo escucho, va a sonar muy tópico, ¿no? Pero escucho un poco de todo. Mm. Sí que es verdad que escucho muchísima banda sonora, ¿no? Tanto de películas como de videojuegos, al final es casi lo que más me pongo. Y bueno, después rock and roll, algo de metal, un poco lo típico, ¿no? Pero realmente es bastante ecléctico, tú te metes en mis playlists y también, bueno, me gusta mucho, no me gusta mucho, pero de vez en cuando me pongo música española viejuna, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues desde Lola Flores, ¿no? Los clásicos flamencos, que hay mucha gente que se sorprende. Pero un poco de todo. Y mira, por mencionar algún español, ahora estoy muy viciado a un videojuego que seguro que conocerás, que es Blasphemous, ¿no? Que Sí. mezcla un poco estas 2 corrientes, tanto música instrumental, orquestal, como el folclore andaluz, ¿no? Mucha guitarra, muchos toques aflamencados, que es una auténtica maravilla, la verdad.
Sí, la verdad es que lo que han hecho con la banda sonora de Blasphemous, bueno, en general con Blasphemous, ¿no? Pero hablando de música, es una barbaridad que te lo incluyan. Sí, bueno, un genio, Em, Carlos Viola, allí donde esté, un maestro. sí, sí, además que creo que vi en su diario de desarrollo como que al principio estaba como que le costaba y tal, pero al final dio con la tecla perfecta para poder hacerlo, ¿eh? Mm, sí, porque al principio, por lo visto, querían tirar por una música más canónica en este tipo de juegos, ¿no? Mm, Una especie de música de iglesia, de órgano, que es verdad que también es muy castiza, pero claro, ellos querían darle el toque diferencial y acabaron metiendo, pues flamenco. De hecho, algunas canciones tienen los títulos son referencias a hay una que referencia a Concha Piquer, creo que se llama Que las campanas me doblen, ¿no? Que es una frase esa famosa de "Y sin embargo te quiero", de esa canción. Le acabaron dando ese toquecito y que está muy guay. Además, la banda sonora del segundo es mucho más orquestal, mucho más épica, pero todavía con ese deje sureño, o por lo menos flamenco, que le sienta muy bien y lo hace algo único, ¿no? Y está guapísima. Resumidas cuentas. sí, sí. ¿Te gusta por curiosidad? Bayuca, Carlos Cuevas y toda esta gente que es así un poco Bueno, más. hombre, sí, 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 sí. sí, sí, soy muy fan, bueno, de Bayuca, de Carlos o sea, son maestros, tengo de hecho varias playlists de folclore español moderno, hay gente haciendo cosas súper chulas, es verdad que en el norte pues tienen más, no sé si más recorrido, porque es verdad que en el sur siempre el flamenco está como más estandarizado, más institucionalizado y cuesta más darle ese toque diferencial, pero hay también gente haciendo cosas muy, muy chulas, como por ejemplo Fue Fandango, Rosario la Tremendita, que es de aquí de Sevilla, hace una especie de mezcla de jazz y flamenco chulísima, Bambiquina, que es extremeña, hay un montón de artistas ahí, no solo en el norte, que también son brutales, y bueno, Bayuca, creo que no sé cuántas horas desde que llevaré en Spotify he escuchado de ellos, pero son brutales, son brutales. Ya te digo, me tendría que poner a mirar porque es muy ecléctica la playlist, pero no, de hecho igual la tengo hasta por aquí. Pero sí, sí, es fantástico que se esté reivindicando tanto este folclore no solo mitológico, que es de lo que vamos a hablar hoy, no, sino también musical, que al final es un poco lo mismo. Sí, sobre todo para que no se pierda, ¿no? O sea, al fin y al cabo, modernizarlo de alguna forma. Incluso hablando de flamenco, que la gente pues suele pensar en el flamenco como algo ya muy, pues no sé, muy arcaico o Sí, tal. Joder, que esté, por ejemplo, Zetangana o Rosalía, en cierta forma, modernizándolo, pues también se agradece, ¿no? Que llegue de esta forma a las nuevas generaciones. Em, claro, aquí hablamos no de un problema, sino de una cuestión más de identidad, ¿no? Quizá, porque es verdad que durante la dictadura, como que las folclóricas eran un poco no del régimen, pero sí era un poco la forma de identificar a España y todas esas regiones del norte que tenían una temática musical más propia, pues sí que es verdad que quedó muy relegada a esos cercos, ¿no? Nacionales o territoriales. Pero ahora está guay que se vaya reivindicando, ya digo, y bueno, es que estoy buscando aquí la playlist, pero ahora no me acuerdo ni cómo se llamaba, neofolk o algo así. Un folk español. Y bueno, hay gente, es verdad que desde el trap, desde el reggaetón, son géneros que yo no escucho tanto, pero bueno, es que nos podríamos hacer una charla de esto. Mira, Ruiseñora también, que es una artista extremeña, bueno, Califato Tres Cuartos, que también hacen cosas muy chulas. Luis Antonio Pedraza, es de Castilla y León. Bueno, podríamos estar aquí hablando claro, horas y horas de artistas españoles. Además, es muy chulo la variedad que hay, ¿no? Que es verdad que el flamenco, pues, es lo más conocido allende las fronteras españolas, pero hay una variedad inmensa y es lo guay de este país. sí, sí. Vale, pues dejando la música a un lado, te quería preguntar si tú juegas a videojuegos. Pues no, tío, o sea, es quizá la única cosa que me arrepiento de no hacer, porque ver películas es verdad que tengo poco tiempo y me cuesta mucho ver películas y series, pero veo las que puedo. Leer, sí, por supuesto, leer cómic y libros también, sí que me da tiempo. Dibujar, al final, escuchar música, son cosas que sí hago día a día, pero jugar videojuegos, he tenido que decidir, hacer Claro. como un Tetris y decir, vale, pues esto sí entra y esto no. Y entonces videojuegos es un tema que me gusta también mucho, intento estar un poco al día de lo que va saliendo y tal por redes, pero es algo que he decidido consciente o inconscientemente no hacer, porque es Mm, que ya no me da la vida para ello. Y hay cosas muy chulas, como Blasphemous hablabas, que sí me hubiera gustado jugarlo, pero es que sé que es una cosa que me consume mucho tiempo y es que hay que elegir. O sea, me gustaría incluso de vez en cuando jugar alguno, pero soy una persona que se vicia mucho y sé que no es buena idea porque si no descuido las otras cosas que al final un poco con lo que me gana la vida o lo que enfocar mi trayectoria profesional, ¿no? claro.
En tu día a día, entonces, ¿cuáles dirías que son tus hobbies para distraerte cuando no estás trabajando? Claro, precisamente el problema es que me he acabado dedicando un poco a lo que me mola y entonces muchas veces no distingo entre hobby y trabajo, lo cual es una cosa que no recomiendo hacer nunca, ¿vale? Pero claro, yo, por ejemplo, termino de dibujar o de escribir algo y entonces digo: ¿qué hago?". Pues, aparte de las clásicas, pues, quedar con los amigos y tener, eventos más bien sociales, digo, pues, me gusta mucho también la literatura de terror, ¿no? Aunque no escribo ficción de momento, bueno, todas estas baldas de aquí es terror, ¿no? De hecho, ahora mismo, mira, me estoy leyendo, que digo, para desintoxicar igual no es lo mejor, me estoy leyendo La maldición de Hill House, que es un librazo, llevo poquito, pero es un librazo. Claro, termino de escribir sobre brujas y gente a la que ahorcan en el siglo XVII y tal, igual leer sobre casas encantadas y gente pasándolo muy mal, pues no es lo mejor, ¿no? Y igual es verdad que enfoco mucho mi gusto siempre en la misma línea, que un poco pues el terror, lo siniestro, que es lo que a mí me gusta. Pero bueno, también al final es una actividad distinta y siempre ayuda a no estar haciendo lo mismo, ¿no? También con el dibujo, pues me gusta mucho dibujar, pero es verdad que ya desde que hago libros y ilustro regularmente y tal, es también lo hago porque me gusta, pero no llega a ser un hobby al 100%, ¿no? Porque siempre que estoy, aunque sea una cosa para mí, siempre estoy pensando: "Uy, pues esto igual lo podría sacar en lámina o podría hacer algo así más, elaborado para que la gente para ponerlo por redes y tal". Así que es un poco ese malabarismo extraño en el cual, pues, estás haciendo cosas que te molan, pero al final siempre ese chip de autónomo que decíamos antes Ya. fuera de micro, pues siempre está ahí, ¿no? Claro, es complicado porque al final no terminas como nunca de desconectar. Y claro, es lo que dices tú, ¿no? Que es al final tu hobby es tu trabajo. Llega un momento en el que no distingues un poco, ¿no? Que por cierto, ya que has hablado del terror, el siguiente podcast, hago ya spoiler, haremos un especial de terror con Noviembre Nocturno, que algunos lo conoceréis. Así que aquí estará. Hombre, Em, Alberto es un crack. Además, he estado hace poco con él en Mérida, que hicieron allí un evento con el podcast Misterio y Cubatas, que lo recomiendo mucho, me río muchísimo. Y bueno, también es un tío es que no le puede seguir el ritmo, ¿eh? Porque hace tantas cosas y las hace todas tan bien. Es sí, un crack, Alberto, sí. De está, aquí un está metido en saludo. todos los podcasts. O sea, Sí, sí, no, ese duerme menos que el mayordomo de Batman, que le dice mucho Sere, pero sí, 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 es un tío que también tenemos algún proyectillo por ahí, bueno, aparte de lo del libro de las brujas, que ya luego lo podemos hablar si quieres, hay también por ahí algo cociéndose, que no podemos dar muchos detalles, pero si sale, va a estar muy guay, la verdad. ojo, ojo, pues estaremos atentos. Y sí, luego hablaremos del libro de las brujas porque me interesa bastante el tema. Pero antes de llegar allí, te quería preguntar cuál ha sido tu trayectoria personal a nivel de estudios, profesión, cómo has llegado a la divulgación. Mm. Pues, ¿quieres que te cuente la parte más meramente profesional o también el interés por este tema, donde surge y Ambas, tal? ambas, ambas, me gustan ambas. Vale, vale. Vale, pues mira, esto yo también ¿por qué me gustan estas cosas y cómo he acabado yo aquí? Es algo que también me pregunto mucho. No sé muy bien cómo, no sé establecer una cronología exacta, pero sí que es verdad que pensando, he llegado a una serie de hechos o acontecimientos en mi vida que sí puedo contar para por lo menos formar una historia y creerme yo, construir una narrativa de por qué he acabado aquí. Yo de chico, no sé en qué momento interesarme, pero todo el tema monstruoso y de criaturas fantásticas y tal, supongo que un poco por lo que leía y por las películas que veía, siempre era algo que me había gustado mucho, ¿no? Y de hecho, bueno, la paga que me iban dando mis padres cada semana, que era poquita, pero yo le iba guardando ahí como un ratoncito y cuando llegaba pues final de mes o tenía una cantidad considerable, bueno, considerable en aquella época que ya 20 euros era como fortuna para toda la vida, ¿no? Me iba a una librería y me iba siempre a la sección de mitología, ¿no? Bueno, no había sección de mitología, pero siempre buscaba los libros relacionados con misterios fantásticos, con mitología, con leyendas, con folclore. Y siempre, bueno, siempre acababa volviendo, porque era lo que había, con algún libro de mitología de monstruos del mundo, o mitología de Gran Bretaña, o incluso mitología japonesa, que por aquella época ya empezaba a ponerse de moda un poco el rollo anime y manga y tal. Pero claro, yo me gustaban mucho, me los leía con pasión, pero decía: "Es que esto realmente". Claro, leía también las crónicas de Spider-Man, por ejemplo, que es mucha saga ya de literatura, que hablaban de niños, ¿no? Que entraban siempre en contacto con ese mundo de las leyendas que resultaba ser real, ¿no? Y decía: "Claro, es que todo esto me gusta mucho, pero claro, a mí nunca me va a pasar lo que le pasa a esta gente, nunca voy a salir de casa y me voy a encontrar con un hombre lobo, ¿no? Con un vampiro,
o con alguna criatura de las leyendas y la mitología, porque aquí en España no hay. De hecho, recuerdo un libro que creo que era de dragones, Dragones del Mundo, que era este con la que tenía como trocitos de piel de dragón que tú la podías tocar, que Ah, sí, muchos mola un hemos montón ese tenido y seguro libro. que muchos. Es que era una maravilla. O sea, qué pena que no. A ver, igual si se editan, ¿no? Pero yo cuando voy a librería ya no veo libros así, ¿no? Con esa factura. Es una pena, pero bueno, en esa época pues era un tesoro aquello. Mm. Y claro, y venía un mapita de dragones del mundo y venía pues eso, en Asia está el dragón clásico este, serpienteforme, ¿no? Este ya con la barba y tal. En África está tal, en Norteamérica tal, en Europa está el clásico dragón europeo y tal. Pero claro, y te ponían varios dragones europeos, pero en España, el puntito de España, que era nada en el mapa, estaba vacío. Entonces yo decía, pues claro, es que aquí en España pues no hay dragones, ¿no? Y total, eso se quedó ahí, o sea, yo seguía leyendo y tal, pero es verdad que ya cuando entré en el instituto y tal, pues perdí un poco el interés, pero no recuerdo si fue en segundo o tercero de la ESO, cayó en mis manos un libro que se llamaba Cuentos españoles de terror, ¿no? Y era una antología que venían los clásicos autores, ¿no? Pardo Bazán, Pío Baroja, ¿cómo se llama? El de la mujer alta, que no recuerdo ahora mismo el autor, es un cuento que me dio mucho miedo, Pedro Antonio de Alarcón se llama. Y luego hay un señor por ahí con un cuento que se llama La Cruz del Diablo, que se llama Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Y claro, yo ese cuento lo leí y me flipó a niveles cósmicos. O sea, yo no sabía qué tenía, no identificaba realmente qué era lo que le hacía especial, pero a mí me tocó muchísimo. O sea, yo ya había leído a Lovecraft, había leído a Poe, ¿no? Alguna cosa que había por casa, y me gustaba mucho, pero lo de Bécquer, digo, coño, es que esto era en Cataluña, ¿no? El relato ese, digo, pero es que esto ha pasado aquí al lado. Entonces, pregunté en casa y teníamos por ahí una edición ya que súper vieja, amarillenta, de un libro que se llamaba Leyendas, ¿no? De Gustavo Adolfo Bécquer. Y empecé a leer y bueno, lo que yo fue casi una revelación cósmica y mística y me di cuenta de que realmente, aunque Bécquer es verdad que lo que hacía se lo inventaba, aunque era un tío que sabía mucho de folclore y que precisamente por eso me interesaba, porque metía mucho ahí de leyendas populares, metía ese toquecito a cuento oral, ¿no? A tradición contada desde hace muchas generaciones y yo ahí flipé, ya digo, y empecé ahí fue donde empecé a investigar, o a darme cuenta de que España tenía, si no mitología, sí posibilidad de que hubiera, relatos fantásticos, ¿no? Y ya, bueno, yo, tiré ya por el camino de lo audiovisual, me metí en comunicación audiovisual, que es una carrera que está muy guay, pero como salidas laborales, pues igual no es tan buena como otra, aunque como casi ninguna en estos tiempos, ¿no? Y luego estudié un máster de guión, porque a mí siempre la ficción, que yo creo que viene también de Becker y de estos, de Lovecraft, Poe, de estos autores, me gusta mucho, pero ya sí fui enfocando desde ahí un poco a investigar sobre la mitología española y a atesorar, como puedes ver aquí, muchísimos libros. Esto es todo narrativa, pero aquí a los lados sí tengo ensayos y cosas de folclore. Y me di cuenta de que es que en España no es que no tuviéramos mitología, es que teníamos un montón. Y además ha habido gente que se ha dedicado a investigarla, pero siempre eran autores que nunca trascendían, siempre se quedaban en folclore de Extremadura, las tradiciones populares de Cantabria. Y se quedaban ahí, y es verdad que el norte sí lo ha explotado más, pero aquí en el sur pues, hemos tenido menos antropólogos, y en general es que a casi nadie, tú le preguntas a alguien quién fue, yo qué sé, José Miguel de Barandiarán, e igual en País Vasco sí te saben decir que fue un cura que investigó un montón de tradiciones y que gracias a él se conserva muchísima mitología vasca, pero fuera de ahí, pues realmente nadie te sabe decir quién fue o incluso mencionar a un antropólogo o a un folclorista de su región, ¿no? Así que yo simplemente me convertí un poco en un recopilador de esos testimonios. Me encantaría hacer trabajo de campo y sí que es verdad que he tenido escarceos con ese tipo de estudios, pero no he llegado a ejercer como folclorista 100%. Yo soy un poco un estudioso de salón, que dicen algunos. Me dedico a recopilar y a buscar en los libros antiguos, que hay algunos que están olvidadísimos y que es una labor necesaria, creo yo. Pero eso, realmente, ahora mismo estoy en esa época. Monstruo Ibérico es un poco la primera obra que tira de esa metodología, realmente una recopilación de ogros que ya han investigado otros autores, pero también como el campo de la ilustración era algo que me gusta, yo no he estudiado ninguna formación reglada relacionada con eso, pero es algo que de pequeño también me encantaba. Pues un poco uní todas esas cosas, Becker, Lovecraft, el dibujo, la mitología, y un poco, ahora hago un poco de todo, ¿no? Me dedico tanto a la divulgación mitológica, que es algo que me ha dado muchas alegrías, como también a la ilustración y hago, sobre todo para libros de terror, que últimamente me encargan mucho, ilustraciones y vamos un poco ahí tirando, ¿no? Y ese es un poco el recorrido vital, que ya te digo, es una historia que he ido armando con piezas que no, en principio no tenían nada que ver,
pero yo creo que esa ha sido un poco mi trayectoria y por lo menos la historia vital que tengo hasta ahora y que es la que me ha llevado hasta aquí. Wow, pues es muy interesante porque, claro, mucha gente seguro que se siente como identificada. Yo el primero con, pues eso, de niño buscar los libros de mitología, buscar lo de los dragones. Me parece muy curioso lo que has dicho de... Claro, a mí también en el instituto me enseñaron las leyendas de Becker y posiblemente fue de los Mm, pocos libros que me enseñaron en ese momento que me llamó la atención. Pero son como autores que yo creo que te los enseñan quizás muy pronto. Es decir, a mí ahora mismo siempre tengo en mente como decir, tengo que volver a estos autores clásicos porque seguro que me interesarían mucho más que cuando soy mm. adolescente. Y es lo que dices tú, al final hay como mucha riqueza cultural, pero por X o por Y se queda tapada. Pero bueno, hablaremos de esto en concreto más Mm. adelante, porque te quiero preguntar sobre el fenómeno folclore y sobre todo aquí en España, cómo lo vemos. Pero antes de ello, te quiero preguntar, ¿qué proyectos personales tienes tú ahora que quieras contar? Puedes también decirlo de libro si quieres. Y si quieres decirnos alguno que te gustaría hacer en un futuro, que no sea spoiler, pero bueno, la gente me dice, pues ya me apetecería hacer no sé qué. Pues lo que te apetezca contar. Sí, bueno, a ver, es que estoy metido en muchas cosas. De hecho, a veces no sé qué puedo contar y qué no, porque claro, este libro todavía no puede decir nada porque va a salir y tal, pero bueno, y hay algunas cosas que ya he dicho, ya lo comenté y realmente tiene que estar al caer, así que tampoco desvelo nada, no creo que me vaya a venir ahora la editorial a ponerme una denuncia, pero bueno, hay una cosa que me ha hecho mucha ilusión, y fue a principios de este año, pero va a salir dentro de nada, que fue ilustrar un libro de Lovecraft, precisamente. Ah, qué guay. Un libro que va a editar Costas de Carcosa, que es una editorial que hace cosas muy guays y rescata mucho patrimonio, esto, revistas pulp y relatos así antiguos que no están tan editados. Pero bueno, Lovecraft ya está, por supuesto, editado y por eso han hecho una edición especial que es la que recopila todos los relatos de Lovecraft relacionados con el mar, ¿no? Por supuesto, La sombra sobre Innsmouth, Dagón, La llamada de Cthulhu y tal, pero dándole también un aura o un sentido más de coleccionista, incluyendo cartas de Lovecraft hablando de esos relatos, el mapa de Innsmouth, por ejemplo, que él dibujó, una serie de dibujos propios. Va a ser una edición muy chula y yo he tenido el enorme honor de ilustrarla. Son unas poquitas ilustraciones, son 4 o 5, pero yo creo que han quedado bien, aunque está mal que yo lo diga y que realmente no sé si he captado el horror cósmico, ¿no? Que es inconmensurable y inenarrable de Lovecraft, pero bueno, le he dado un poquito mi toque, intentando que no fuera algo muy típico, ¿no? Y yo creo que eso ha quedado guay y espero, ya digo, que salga prontito. ¿Qué más cosas te puedo contar? Bueno, ahora mismo también, que creo que ha salido hace unos días y estaré presentándolo seguramente en breve por Barcelona, ha salido La habitación cerrada, que es una también Lovecraftiana, una obra de teatro, con dos conceptos bastante extraños, ¿no? De por sí Lovecraft y el teatro, pero que ha escrito una autora, Loredana Volpe, que lo publica en la editorial Mutis, y eso es una obra de teatro que se ha llevado ya sobre las tablas, ¿no? Del escenario varias veces allí en Cataluña, pero ahora se ha editado el libro y también le he hecho las ilustraciones, ¿no? Le he hecho, bueno, es una obra que mezcla varios relatos clásicos de terror, desde La pata de mono hasta Los perros de Tíndalos, ¿no? Que no es de Lovecraft, pero está también en ese círculo de Lovecraftiano. Y yo creo que ha quedado chula. Ya te digo, en principio ha salido ya, no sé si se puede conseguir fácilmente, pero también es algo que ha estado muy guay. Y proyectos ya futuros, pues hay un montón de cosas que me encantaría hacer relacionadas sobre todo con el folclore, también sobre narrativa propia, sobre ficción literaria, que es algo que me mola, pero todavía no me he atrevido a publicar nada porque es algo que da mucho respeto. Pero sí que seguramente, no sé si el próximo o cuándo lo haré, pero me gustaría acometerlo pronto, es hacer algo relacionado con la mitología andaluza, ¿no? Que es algo que realmente en Andalucía no hay nada, que yo conozca, ningún libro sobre criaturas, sobre seres fantásticos, que es un poco lo que me interesa. Hay algunos que aparecen en libros de folclore, de tradiciones populares, de historias y leyendas de tal ciudad, pero sí me gustaría hacer una recopilación, como hice con Monstruo Ibérico. Va a ser mucho más complicado porque hay menos material, o por lo menos está más despiezado, ¿no? Más perdido por publicaciones muy diversas, pero sí me gustaría hacer algo, ilustrarlo, por supuesto, ¿no? Sobre eso. Y ya, bueno, es que sobre mitología me encantaría hacer mis libros, ¿no? Sobre, no sé, sobre también hechiceros, ¿no? Y nigromantes. En fin, ahí hay un,
muchos libros, muchas temáticas sobre todo, y eso es lo bueno de la mitología española y lo malo, que es tan grande que realmente me voy a morir sin poder hacer todo lo que me gustaría hacer. Pero ahí estamos, eso es un poco los proyectos que están en la bruma y algunos que están a punto de salir. Pero vamos, si hay algo que me falta son ideas, o sea que por eso no preocuparse. Vale, perfecto, pues estaremos atentos a ver qué va sacando. La verdad es que pinta bastante interesante. Y ya te digo, es verdad, o sea, tu labor al final creo que es muy importante porque lo primero, poca gente lo hace actualmente. Y además por redes sociales, joder, se te conoce bastante y al final pues ayuda mucho, ¿no? Porque yo siempre me he encontrado libros típicos de monstruos de folclore de la mitología asturiana cuando voy a Asturias y me meto en un sitio específico y ahí está, ¿no? Es como que tienes que indagar mucho. Y luego, aparte, lo que dices tú, ¿no? De que hay muchos documentos y libros que se van perdiendo. Pero por esto te quería preguntar, ya entrando en tema de folclore, ¿cuál es tu proceso para recopilar información? Mi proceso, claro, también ten en cuenta que realmente he editado solo, o sea, he publicado 2 libros solo sobre este tema, así que tampoco tengo un proceso muy formado, pero te puedo contar que, bueno, lo primero es leer sobre el tema, evidentemente, sobre monstruos ibéricos. Claro, lo malo es que también, como son temas sobre los que no hay bibliografía concreta, ahí tienes que cribar mucho y decir, vale, este libro me interesa tal parte, este antropólogo tiene un artículo que está muy interesante, pero que realmente para lo que quiero hacer, en este caso los ogros, ¿no? Que era sobre lo que iba a monstruos ibéricos, pues solo me interesa esto, era un poco recopilar, leer un poco de todo, ya luego decidir que va a entrar en el libro, por supuesto, para monstruos ibéricos y para el de las brujas también. Tuvimos que dejar muchas cosas fuera, porque era algo que si no sería un libro que ocuparía una habitación entera, si pusiéramos todos los detallitos y todas las referencias que encontramos. Y después también decidir qué ilustrar, ¿no? Qué personaje interesa, esta escena está guay. Para el libro de las brujas, por ejemplo, aunque ha sido un proceso bastante más ecléctico, sí que según íbamos leyendo íbamos apuntando, pues mira, tal leyenda de Cantabria, esta zona, molaría ilustrarla tal, o tal objeto que se utilizaba en Aragón para repeler a las brujas, estaría guay hacer un boceto al natural o algo así, ¿no? También es verdad que aquí he trabajado con otra autora, que bueno, no la hemos mencionado, pero que por supuesto es una parte, el 50% del libro, que es Clara Diez Valls, que no sé si creo que no ha estado por aquí, pero ojalá se apunte algún día porque también es una Ah, pues sí. persona que sabe un montón de folclore y que hace unas ilustraciones preciosas y que ha sido un placer trabajar con ella. Ha sido un proceso, ya digo, en este caso más complicado porque éramos dos y siempre pues al final eso por mera cuestión logística incluye más tiempo extra de no discutir, pero sí en, poner de relieve pues, distintas opiniones y decir, bueno, pues mira, yo creo que esto estaría guay mejor enfocarlo así, o esto deberíamos incluirlo en tal parte, y si al final hay un tiempo extra porque necesita contar con la opinión de otra persona y poner en común ideas, pero ese sería un poco el proceso. También es verdad que, bueno, hay una parte previa a todo esto que es conseguir los libros y que eso ya, ahí sí que entramos en una cuestión bastante terrorífica porque hay muchos documentos y muchos libros que son imposibles de conseguir, que se editaron en pues, principios del siglo XX o que solo quedan 5 copias y están en todo colección a 200 euros cada una. Y, en fin, ahí también hay un proceso que nunca termina, que es el de la acumulación bibliográfica. Yo tengo un problema, como se puede ver aquí, que ya no caben más libros, pero al final siempre es un proceso que realmente nunca acaba. Siempre, aunque esté escribiendo sobre brujas, dices, ostras, mira, pues yo qué sé, un libro sobre leyendas o antropología de Sierra Nevada, ¿no? Que me compré el otro día. Esto cuando haga lo de los personajes andaluces mitológicos estaría guay, o incluso cosas que no tienen nada que ver, que dice, mira, el otro día me compré, lo subí a Twitter, un libro que llevaba mucho tiempo buscando, que estaba descatalogado, que lo encontré a buen precio, que era Historia de las epidemias en España y sus colonias, ¿no? Que dice, es un tema súper loco, ¿para qué me va a servir? Pues no lo sé, pero igual algún día antes de que se me caiga la casa encima del libro, pues me sirve y le puedo dar uso. Así que ese es un poco el proceso. Realmente nunca se acaba, siempre estás leyendo, investigando, dibujando. Lo que pasa es que a veces dices, vale, pues ya tengo suficiente material o me gustaría hacer esto. Y ya pues entonces sí, enfocas tu tiempo, la mayor parte del día, en ese tema, pero ya te digo que es una rueda que nunca acaba para bien o para mal. Claro, hay aquí una cuestión que es la del tema de leer libros relativamente antiguos, porque, claro, en Monstruos Ibéricos tú muchas veces mencionas, por ejemplo, bueno, a ver, no estoy muy entrado del tema lo que es dentro, pero Joan Amadés, por ejemplo, que le mencionas mucho, creo que se llama, para el tema de mitología catalana,
o a Federico García Lorca para el tema de las Mm. nanas, creo que era. Claro, son personas que ya han hecho como el proceso previo de ir recopilando toda esa información. Pero más allá de ahí, hay más documentos que tú leas que te den información. Por ejemplo, también creo que has leído algunos periódicos antiguos, ¿no? Que hablaban pues, de los acamantecas, de los hombres del saco. Em, Mm. ¿Tú cómo llegas a esta información realmente? Porque me parece como complicado, ¿no? Sí, a veces es complicado. A ver, yo también soy un poco en ese aspecto, incluso, por usar una palabra muy fea, parasitario, ¿no? De gente, de contemporáneos incluso. Hay gente ahora, yo no soy el primero que ha hecho esto, ni mucho menos esta labor de recopilación. Tenemos gente en España que sabe muchísimo más que yo y que ha hecho unos libros fantásticos que desde aquí recomiendo, como por ejemplo Jesús Callejo, que tiene una trilogía sobre hadas, duendes y gnomos en la mitología española, que es brutal y que sí que muchos autores clásicos los he conocido gracias a él. Israel Espino, por ejemplo, que también hace trabajo de campo, además de una labor bibliográfica. Pero claro, aquí habría que distinguir tres tipos de trabajo distintos, ¿no? Por un lado, el bibliográfico, el de buscar fuentes, que son un trabajo en sí mismo. Lo bueno, lo malo es que cada libro que encuentras, te vas a la bibliografía y ahí encuentras otros 5 libros que te pueden ayudar, y Claro. cuando vas a uno de ellos encuentras otros 5 y así nunca acaba, ¿no? Después estaría la labor de campo, que ahí que sí soy más parasitario, por ejemplo, Joan Amades, que mencionabas, que es un folclorista catalán que estuvo en activo a principios del siglo XX, sobre todo en la primera mitad, y que hizo una labor impresionante. O sea, yo lo menciono mucho en Monstruos Ibéricos, porque casi todos los ogros de Cataluña están recogidos gracias a él, a una obra, un folletito muy pequeño que se llama Los ogros infantiles, y que tuve la suerte de conseguir porque ese era otro de esos libros imposibles que no se encontraba por ningún lado. Lo bueno, o de nuevo lo malo, que ahora con internet es que ni ver libros en todo colección, en estas páginas de segunda mano a veces los encuentras, y por un lado está guay porque a veces incluso tienen precios que puedes comprar o que puedes pagar sin vender órganos de por medio, pero otras veces mal porque claro, también cuestan un ojo de la cara casi, ¿no? Y luego también estaría la labor de archivo, que eso ya sí que es verdad que la he hecho menos, pero consiste en acudir a hemerotecas, ¿no? A buscar archivos, periódicos antiguos, incluso documentos, muchas veces manuscritos, ¿no? Que sí que es verdad que, claro, como el folclore, la investigación folclórica realmente es una cosa que viene de aquí en España, te diría que de 1850 para adelante, como muy pronto, ahí ya empieza a haber documentación o estudios sobre esto. Pero claro, antes te tienes que ir a buscar, pues yo qué sé, el libro de un cronista de tal villa que menciona como que no quiere la cosa, que ahí había una bruja, ¿no? Que ahí había un monstruo, que había una leyenda. No había una mentalidad de recoger esas cosas más allá de menciones puntuales en archivos o en periódicos, ¿no? Y a partir de ahí sí que puedes buscar. Lo bueno es que hay muchas hemerotecas digitales. La página web de la Biblioteca Nacional de España es una maravilla y tiene muchísimas cosas ahí de, pues, el periódico, la revista Mundo Gráfico de 1920, del 10 de febrero. Pues te vas, la buscas y la encuentras, y encuentras ahí un artículo sobre un señor de Sevilla que se disfrazaba de fantasma, ¿no? Que lo incluía en Monstruo Ibérico y que era también muy divertido. Pues ese tipo de cosas al final son labores muy distintas entre sí, pero que los que nos dedicamos a esto, pues si bien no todas, sí que por lo menos un par sí que tenemos que hacer porque no se puede vivir solo de libros, ni tampoco se puede vivir solo de trabajo de campo, ¿no? Es un poco hacer un equilibrio entre esas tres, y ya te digo que a mí me gustaría hacer mucho más trabajo de campo ahora con lo de Andalucía, con las series andaluces. Sí me gustaría irme, por ejemplo, a las Alpujarras granadinas, que tiene que haber una barbaridad de leyendas que nadie ha recogido y que están a punto de perderse también, porque la gente que se acuerda de ellas, desgraciadamente, va muriendo poco a poco. Así que lo malo también es que para eso necesitas contactos, porque si vas a un pueblo, claro, preguntando, oye, ¿qué hay brujas? Pues te viene un poco, por favor, señor, suélteme el brazo y váyase de aquí. Así que un poco ese es el plan. Ahora mismo, sobre todo, mi actividad la enfoco en libros que ha escrito otra gente, pero también me gustaría ir enfocándola más a recolección de historia en el terreno in situ, y a la búsqueda de periódicos antiguos, que tengo por ahí un par que me gustaría, de histórico de Sevilla, pero que todavía no he podido meterme en ello. Pero ahí está, y me gustaría hacerlo algún día. Claro, yo es que lo pienso y muchas veces digo, ¡buah! ¿Cómo tiene que molar ir por pueblecitos de España recopilando diferentes leyendas y que te las cuenten y tú ilustrarlas? Pero claro, es lo que dices tú, que al final se va como perdiendo por el tiempo. Y al final a nuestro día de hoy llegan muy pocas leyendas
o muy pocos monstruos de los que ahora hablaremos. Eh, por eso, porque precisamente no creo que haya mucha gente recopilándolo y sobre todo llevándolo, por así decirlo, al gran público, al mainstream, ¿sabes? Más allá de la gente que nos puede interesar. Mm. Por ejemplo, tuve aquí a Irina, que Irina sí que tiene bastantes seguidores y sí que controla por allí. Y mencionamos, por ejemplo, a Paulo Urquijo, que con las películas de Irati y Ujú. Elementary, pues sí que consigue llevar al gran público, ¿no? Y al cine toda esta mitología. Pero bueno, quiero entrar en profundidad ahora más adelante también sobre esto. Antes de ello, te quiero preguntar, ya para consolidar los monstruos, ¿cuáles son las criaturas o los monstruos más famosos de la península ibérica? Claro, aquí, bueno, una pregunta peliaguda, ¿no? Pero, a ver, por hablar de ogros, ¿no? Porque realmente lo bueno, bueno, estoy repitiendo mucho qué es lo bueno o lo malo, ¿no? Pero al final lo que es, lo que ocurre con la mitología española realmente es que es casi idéntica a todas las mitologías de Europa, ¿no? Por supuesto, con sus peculiaridades, pero bueno, hay duendes, hay dragones, hay hadas, que aquí se le llaman, pues, moras encantadas o mujeres del agua, o sanas, o anjanas, tienen mil denominaciones según la comunidad autónoma, pero al final es un poco lo mismo y realmente si hablamos de monstruos famosos, podríamos hablar de, pues, eso, el dragón de tal sitio, de la mora de tal sitio, de la seana de tal sitio, de, por eso el duende, que duendes hay un montón en las leyendas españolas, pero yo creo que seguramente el más conocido es precisamente un ogro que es, bueno, el coco, por supuesto, pero el coco realmente no se sabe muy bien de dónde viene y tiene, realmente no tiene forma, es una especie de entidad abstracta muchas veces, porque en cada persona se le imagina como con lo que, con la forma que más miedo le da. Sí que yo te diría que el hombre del saco, quizá, que es una cosa que parece que surge, no sé si surge en España o por lo menos algo hispánico compartido por España y por en los países hispanohablantes, pero que ha dado la vuelta alrededor del mundo y que desgraciadamente también no sé si surgió, yo creo que es anterior, pero sí se relacionó con crímenes reales de los sacamantecas, que es otro personaje que muchas veces es lo mismo, el hombre del saco y el sacamanteca, pero que son los asustadores, los ogros por antonomasia y con los que se asustaba a los chicos de, bueno, de antes y de ahora. Creo que también hay gente todavía que recurre al hombre del saco, aunque creo que ya no da tanto miedo Hmm. como antes, ¿no? Y era pues ese señor que vagaba por los caminos, normalmente con pinta bastante siniestra, con aspecto muchas veces de vagabundo, de forastero, y que los niños que pillaba por la calle, normalmente porque se quedaban hasta, o eso decían los padres, jugando a deshoras, cuando ya tenían que irse a la casa para cenar y dormir, pues este hombre del saco los encontraba y, como su propio nombre indica, los cogía y los metía en su saco y se los llevaba con aviesas intenciones que nadie sabía muy bien cuáles eran, ¿no? Y luego el sacamantecas, por su parte, que muchas veces era lo mismo, era desgraciadamente un personaje, este sí que fue 100% real, hubo sacamantecas, porque actuaba según la creencia antigua de que la sangre, normalmente la sangre joven o la sangre pura, normalmente de niño o de mujer, servía para curar enfermedades como la tuberculosis, ¿no? Que es algo que, claro, em, si tú tienes pues una enfermedad que te envenena, entre comillas, la sangre, la mentalidad mágica y clásica que dicta que solo se va a poder curar con sangre, sustituyendo esa sangre mala por sangre buena, ¿no? En este caso, pues de niño o de mujer, y desgraciadamente, pues mucha y esto hay constancia en periódicos y en artículos, mucho sinvergüenza y gente sin escrúpulos, pues se dedicó a desmembrar niños y con su grasa o con su sangre fabricar ungüentos para curar a gente que les pagaba por ello, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de, bueno, Manuel Blanco Romasantas, que Mantecas, que decía que era hombre lobo, en 1840 creo que fue cuando le juzgaron en Galicia, que era un señor que eso, que decía que, bueno, él se defendió diciendo que era hombre lobo y que mataba en contra de su voluntad, pero realmente lo que hacía era, en este caso, no para curar, pero sí para fabricar jabones que luego, o la grasa, o sea, la grasa que sacaba a sus víctimas cuando las mataba, las vendía muchas veces a boticarios portugueses para que fabricaran, pues, eso, pues tanto remedios como incluso jabón, ¿no? O bueno, Enriqueta Martí, que es verdad que se dice que realmente fue todo una exageración de los periódicos, pero también se decía que secuestraba niños para fabricar ungüentos medicinales que luego vendía a la sociedad barcelonesa de principios del siglo XX para, pues, para que curaran a sus hijos tuberculosos. Y luego hay de los, tanto de los sacramentales como de los hombres del saco, es que digo que es quizá el más famoso porque ha estado en todas las épocas. De hecho, Joan Amades, que lo mencionaba antes, decía que ya en el siglo XIX había por Cataluña hombres del saco, con lo cual es anterior al crimen de Gádor, que es normalmente que se cita como el evento que
que creó al hombre del saco, que fue bueno, en Almería, mataron a un chiquillo para curar a un hombre tuberculoso en 1911. Fue un caso muy sonado y muy terrible, pero ya digo que lo entre comillas, que se va actualizando, ¿no? Por ejemplo, el sacamantecas a principios del siglo XX ya no va por los caminos, sino que va en coche, ¿no? Que se le decía el coche de la sangre en algunos pueblos, que era un auto que iba, pues, cuando la tecnología era algo nuevo y algo que incluso daba miedo, pues se decía que estos sacamantecas ya viajaban en vehículo motorizado y se llevaban a los niños, ¿no? Que incluso el tren que iba de Barcelona a Mataró, el primer tren que se construyó allí, era un tren de sacamantecas y que se usaba la sangre de niños ya no para o bueno, la grasa, no para curar a tuberculosos, sino para engrasar los mecanismos de la fábrica, ¿no? Y las ruedas dentadas, que es un poco el miedo al progreso y el miedo a esa sociedad totalmente dividida entre las clases burguesas y industriales y la gente de llana o de pueblo, pues cristaliza en ese sacamanteca ya totalmente industrial que usa la grasa no para curar, sino para alimentar la maquinaria, ¿no? Me parece súper chulo y que da muestra de por qué es quizá el monstruo español más conocido. Hay una cosa que me gusta mucho de tu libro y es que muchas veces dices un ogro o un monstruo y muchas veces pones de quién puede estar basado. Por ejemplo, no me acuerdo ahora mismo quién era que decían que podía ser un contrabandista portugués y otro podía ser un Mm. fraile de Valencia o por ahí. No me acuerdo ahora mismo exactamente dónde. Entonces, me parece muy curioso que si bueno, al final la figura del sacamantecas y el hombre del saco podríamos deducir que es lo mismo, ¿no? En teoría. Sí, a grandes rasgos es un poco lo mismo. Realmente son dos figuras que comparten su gusto por secuestrar niños, solo que una realmente se la lleva a Dios sabe dónde, que es el hombre del saco, y otro la descuartiza. Pero ya te digo que esto se puede juntar, se puede entremezclar. Hay gente que dice que es lo mismo, otra gente que decía que el hombre del saco luego te sacaba la grasa, en fin. Son dos figuras casi análogas, ¿no? Podríamos decir. Me parece muy curioso porque al final dices que es real. O sea, que el sacamantecas existe. O sea, que, bueno, Mm. existieron. Y a mí por lo menos cuando era pequeño sí que me ha llegado lo del hombre del saco y lo de que el jabón se hace con sangre de niños o grasa o no sé qué, eso también me ha llegado de alguna forma. El hombre del saco es, pues como dices tú, posiblemente el más famoso de toda la península, pero me parece curioso que digas que es que realmente existió o existieron una serie de hombres del saco que se dedicaban a eso, básicamente, a secuestrar niños para sacarles toda la sangre. Hay otra figura bastante famosilla, quizás un poco menos, dependiendo de la zona, que bueno, es un poco general y tú seguramente has tratado este tema en tu nuevo libro, que son las meigas. Bueno, claro. S- Sí, sí, dime. No, ¿qué nos puedes contar de las meigas? Porque me parece una cosa muy interesante. Sí, bueno, a ver las ailas, ¿no? Que dicen allí en, Sí. en Galicia. Sí, la meiga es una palabra que se utiliza allí en Galicia y también en parte de Asturias, si no me falla la memoria, para referirse un poco a las brujas, ¿no? Es una palabra que realmente viene, parece ser del verbo enmeigar, que quiere decir echar a perder o envenenar los cultivos o hacer mal, ¿no? Mediante hechizos. Y es un poco como se le llama a las brujas allí. Es una figura que es muy complicada. De hecho, en el libro hemos intentado no establecer, porque realmente nosotros no contamos nada nuevo, sino un poco diferenciarla o establecer algún tipo de diferenciación entre la bruja, o sea, la bruja, como se le dice allí a la bruja en Galicia, y la meiga, ¿no? Que también es otra forma de llamar a la bruja, que realmente la gente no se pone muy de acuerdo, pero podríamos decir que la meiga es más ese personaje quizás sobrenatural, ¿no? Aunque hay mucha gente que en muchos pueblos se decía que tal vecina era meiga o que tal vecina era bruja, la meiga sí suele ser esa bruja más de los cuentos populares, esa bruja que no es una vecina, que es un ser que viene de la noche o que viene en grupo y que nunca se sabe muy bien de dónde viene ni a dónde va, solo que hace el mal por el mal, que es un poco la característica de la bruja tradicional o canónica, ¿no? Sí, o por lo menos la imagen que estableció de ella en la iglesia, ese personaje pues, que vuela de noche, que va a reuniones con el diablo, que emponzoña los cultivos, que provoca las tormentas, o que incluso también comparte este rasgo, ¿no? Con el sacamantecas, le saca la sangre a los niños por la noche. Porque claro, cuando un muchacho, un chiquillo de corta edad, antiguamente aparecía muerto, de buenas a primeras, normalmente era por claro, alguna enfermedad que en la época no se podía identificar o no se podía curar con métodos que estuvieran al alcance de cualquiera. Y entonces se decía que había sido una bruja, una meiga, una bruja, la que había chupado, que se decía el chiquillo, normalmente decían por el sieso
por el seso, ¿no? Por la nariz o por las partes bajas, ¿no? Decían que por ahí le chupaba la sangre la bruja. Y en Galicia además hay un personaje muy concreto que es la Mega, pero la Mega Xuxona, que le decían que era esa bruja que muchas veces también se transformaba en animales, como todas estas hechiceras, ¿no? Se convertía en este caso en mosca para entrar en la casa, en las casas, muchas veces por la cerradura de las puertas, meterse en el dormitorio de la gente que estaba durmiendo y chuparle la sangre, ¿no? Lo que es curioso es que en algunos cuentos populares la amiga Xuxona no te mataba, o te mataba, pero la sangre no era para alimentarse ella, sino para preparar filloas, ¿no? Que son esas tortitas de Galicia, que en este caso se preparaban, bueno, normalmente con sangre de cerdo de la matanza, pero en este caso, pues las brujas la hacían con sangre de niño, ¿no? Que me parece una cosa, pues muy gallega, ¿no? Porque los gallegos siempre mezclan o suelen mezclar en sus leyendas ese humor, esa retranca con el terror puro, ¿no? O sea, podríamos hablar también de la Santa Compaña y de todas estas apariciones, pero ahí está la Mega Xuxona, que es un personaje muy chulo y que realmente pues, da muestra de lo rico que es el vocabulario, ¿no? Entre megas, bruxas, bruixas, en fin, hay mil nombres, pero en este caso la Mega podríamos decir que es eso, que es un ser de la noche, un ser espectral casi, que en este caso cuando te visita no es precisamente para hacerte nada bueno. Yo cuando... Porque, bueno, yo en mi TFG hice un personaje que era una meiga y estuve informándome un poquito sobre ellas. Lo que siempre leía es que nunca se ponen de acuerdo la gente si son buenas o malas, en comparación con Mm. las bruxas. Te quería preguntar si, a lo mejor es un poco spoiler de tu nuevo libro, pero ¿conoces alguna meiga que haya sido como la más famosa o la más referente pues en Galicia o en España en general? Sí, bueno, lo primero realmente es que nadie se pone de acuerdo en si la mega es buena o mala, o si la bruxa es buena o mala. Hay gente que dice que para cuando una mega te hace un mal de ojo, ¿no? Un meigallo que le dicen allí, que viene de la palabra mega, por supuesto, tú tienes que acudir a una bruxa para que te lo cure, ¿no? Hay gente que dice que las megas son las que curan el mal de ojo de las bruxas, ¿no? Hay un baile de denominaciones, pero precisamente si hay alguna mega famosa no fue una mega, sino fue una persona condenada por la Inquisición que dijeron que era mega. Bueno, de hecho, la primera vez que aparece la palabra mega, que no te sé decir el año ahora, pero aparece en un texto, un proceso del Santo Oficio, dicen algo así como que dicen que la acusada es mega, y pone entre paréntesis que significa bruja, ¿no? Con lo cual al principio parece por lo menos que eran sinónimos, ¿no? Pero seguramente la mega o la bruja gallega más famosa fue María Soliña, ¿no? Que fue una persona en el siglo XVII que desgraciadamente fue acusada de bruja. Parece ser que querían quitarle una serie de tierras que ella tenía, porque bueno, ella era una terrateniente de una zona de Galicia que fue atacada por piratas turcos, ¿no? Y en ese ataque pues murieron muchos, sobre todo hombres, ¿no? Y tanto su hermano como su marido fallecieron por el ataque de estos piratas. Su sobrino fue secuestrado, seguramente para ser vendido como esclavo, y ella se quedó totalmente sola, ¿no? Con lo cual, al final, realmente como surgen estas acusaciones de brujería, normalmente es por la pura envidia o por las rencillas que hay entre tus vecinos, que es lo más terrible, ¿no? Gente con la que te cruzas todos los días, que son las que te denuncian, en este caso al Santo Oficio de Galicia, que sí que se toma en serio esta acusación, cuando el Santo Oficio realmente, normalmente no, contra las brujas, pero en el Santo Oficio español no le interesaba mucho el tema, no creía por lo menos en la realidad de las brujas y normalmente no las procesaba o no las castigaba, pero en este caso sí. María Soliña estuvo un montón de tiempo en prisión porque decían que acudía a la playa de su localidad para hacer aquelarre, cuando ella realmente lo que hacía era acudir para rezar, ¿no? Por las almas de su marido y de su hermano que habían sido asesinados y para pedir que su sobrino pudiera volver a casa, ¿no? Y esa fue la excusa que utilizaron para denunciarla por bruja o por meiga. Y bueno, pues la señora, a pesar de que tenía casi 70 años, si mal no recuerdo, pues la torturaron, tanto creo que primero fue la justicia civil, que era lo que realmente tenía que temer una persona que fuera acusada de brujería, y luego por el Santo Oficio se la condenó por mega. Y bueno, ahí no se ponen de acuerdo las versiones que hay, porque algunos dicen que murió en prisión por sus heridas y otra que salió en auto de fe, por supuesto, y que fue liberada, pero que también murió al poco tiempo. Y no es de extrañar porque una persona de 70 años sometida al tormento, pues seguramente no duraría mucho, ¿no? Y bueno, la figura de María Soliña sí que se ha reivindicado. Ahí está alguna canción por ahí muy, muy trágica, ¿no? Que recuerda su historia. Y en Galicia sí se la tiene como la amiga, cuando realmente lo que fue, como todas las acusadas de brujería en España y en todos lados,
fueron simplemente pobres mujeres que estaban quizá en el lugar equivocado, en el momento equivocado, o que se ganaron la enemistad de alguien que la llevó ante el Santo Oficio o ante la justicia civil, que era realmente la que mataba brujas. El alcalde de turno decía, bueno, pues estas 3 mujeres colgadlas porque son brujas y son las que nos han propiciado la sequía o las tormentas o lo que fuera, ¿no? Claro, porque las brujas, realmente, las brujas de los cuentos populares, si realmente hubieran existido o si la Inquisición hubiera capturado alguna, pues se habrían podido escapar así, convirtiéndose pues, en moscas, como hemos dicho, o volando, o volviéndose invisibles, o lo que fuera. Así que María Soliña es una de tantas que realmente en España, afortunadamente, no fueron tantas las condenadas por la Inquisición, pero sí que sufrió en sus carnes ese tormento y ese escarnio por ser supuestamente un ser fantástico, ¿no? Claro. Ahora que dices lo de la Inquisición, con Irina lo estuvimos mencionando que quema por brujas han habido muy pocas. No sé si tienes tú la cifra más o menos exacta de cuántas brujas se han quemado por la Inquisición aquí. Ujú. No te sabría decir la cifra exacta, pero sí que unas 50 y pico sí que tengo en el libro aparece la suma de los países mediterráneos, que en general fueron bastante benévolos y creo que no llega a las 100, que fueron 99 o así. Mm. Claro, comparándolo, que a mí es algo que también que me pone un poco de los nervios, decir, no, es que en tal país se mató más. Un poco de, pues bueno, no entiendo esta comparativa, ¿no? Pero sí que es verdad que en Alemania, en todos los países del centro y el norte de Europa, sí que contra las brujas pues se procedió y se quemaron miles, ¿no? Bueno, incluso en el caso de Francia, el proceso de Zugarramurdi, que es quizá el más famoso, ¿no? Que la gente los conoce mucho por la peli de la iglesia, pero realmente fue una cosa muy trágica y muy triste también, porque ese sí que fue el gran error de la Inquisición española, pero viene precisamente por un señor que era Pierre de Lancre, que era un parlamentario de Burdeos, de Francia, que en el sur de Francia, cuando hay esta epidemia de brujomanía o de creencia en brujas a principios del siglo XVII, que es quizá el punto álgido en el sur de Europa de la caza de brujas, pues mandan a este señor que se dedica a, pues, a decir, usted es bruja, usted es brujo, a la hoguera, básicamente, y queman entre 100 y 800 personas, se estima, que quemó Pierre de Lancre, y una de esas personas totalmente aterrorizada huye desde Labourd, que era la región francesa del sur donde estaban, hasta el Pirineo vasco-navarro, hasta Zugarramurdi, y de ahí pues empieza a hablar de todas esas historias que ha oído, de todo eso aquelarre, de todos esos vuelos nocturnos, y a partir de ahí empieza la psicosis que termina con el auto de Zugarramurdi o el auto de Fe de Logroño, en el que se condena a muerte a 11 personas. Y también ha habido, creo que hubo 18 que murieron en prisión, que de esas no se suele acordar, ¿no? Pero claro, realmente en España la Inquisición como tal mató a poca gente a cosa de bruja, que no es cuestión de echarle un capote aquí a la Inquisición, que estaba preocupada por otros temas bastante más también muy turbios, como la persecución de herejes y protestantes, que eso sí mató en bastante cantidad. Pero claro, también está el punto de hablar de cuánta gente mató la justicia civil en España, que eso sí que es imposible saberlo, porque bueno, en Cataluña y en Aragón sobre todo, que fueron las regiones donde más eh, escaló esta persecución y que incluso hubo cazadores de brujas, ¿no? Los witch hunters, que se le dice en Inglaterra, pues hubo sinvergüenzas que se dedicaban a ir por los pueblos ofreciendo sus servicios para identificar a las brujas, ¿no? Aquí lo llamaban catadores de brujas porque muchos decían que a la bruja se la podía identificar por una marca que tenía en el ojo que le había hecho el diablo. Y bueno, en fin, aquello sí fueron unas cifras bastante terribles que no sabremos porque al final eso tendría que irse por archivo buscando los procesos. Muchos no hay porque la juzgaban y la ejecutaban el mismo día o se han perdido, ¿no? Así que realmente es complicado decir cuántas brujas o mujeres acusadas de brujas se mató en España, pero es verdad que la Inquisición, pues no. De hecho, la Inquisición contra estas barrabasadas de la justicia civil luchaba, ¿no? Y en muchos casos los propios reos se culpaban como brujas para que lo juzgara la Inquisición porque sabían que iban a recibir un castigo menor que si la juzgaba el alcalde o el juez de tal pueblo, ¿no? Así que sí, es también trágico, pero es verdad que en Europa, por lo menos en España, afortunadamente parece que esa locura colectiva no caló tanto. Pero hubo casos también muy trágicos, que es de lo que hablamos en el libro. Joder, qué guay. Yo la verdad es que te oigo y me dan ganas de tirarme aquí toda la tarde escuchando historias. Me parece muy curioso la figura de la bruja y de la maiga, porque al Ujú, contrario que yo sepa de los sacamantecas, es algo que se ha incluso modernizado y hay mucha gente que sigue haciendo rituales y tradiciones y ha llevado la brujería como a un plano más actual, ¿no? Pues con la Wicca y ujú. con el paganismo. Que bueno, que sepáis que traeré a gente que, que hace pues todo este tipo de prácticas en un futuro. Pero también has nombrado
antes, un poco así de pasada, otra figura, bueno, son varias, bastante interesante y bastante famosa en España, que es la Santa Compaña. ¿Qué nos puedes Hombre, contar? bueno, Santa Compañía es que es un temazo, es un temazo y que realmente tiene muchas implicaciones tanto mitológicas como históricas como folclóricas, pero podríamos resumirlo diciendo que es una comitiva, una procesión de almas en pena, normalmente vestidos de blanco y portando velas, que va por los caminos de Galicia, aunque realmente, bueno, están por toda España, ¿no? En Asturias, por ejemplo, en la Huestía, la Huéspeda de Ánimas, la Estantigua se le llama, tiene 1000 nombres, incluso, o sea, ahí está en el sur y en las Islas Canarias, ¿no? Procesiones parecidas, o sea que realmente es algo común, si no a toda Europa, a toda la península ibérica y las islas, ¿no? Pero en Galicia es quizás la más famosa, que es la Santa Compaña, esa, pues, procesión de muertos que acude muchas veces a los pueblos a vagar por las calles de noche ver el fallecimiento de alguien, ¿no? De un vecino que va a morir, siempre dicen, no, es que fulanito se murió ayer y anoche el vecino vio a la Santa Compaña dando vueltas alrededor de la casa, ¿no? Porque iban a buscar su alma, ¿no? También encontrártela quiere decir que te vas a morir muchas veces tú, ¿no? Porque hay veces incluso que portan un féretro y hay relatos que hablan pues de esa persona que va de noche por un camino, por una corredora gallega y se encuentra en esa procesión y se ve a sí mismo, ¿no? En un ataúd que llevan, el clásico presagio de muerte, porque claro, a los pocos días esa persona pues muere, ¿no? También es peligrosa porque dicen que nunca debes coger al objeto que te dan, que a veces puede ser una cruz, un caldero, una vela encendida, porque según algunas versiones, ya digo, hay cientos, esta Santa Compaña lo que necesitan es un vivo que la guíe, que porte ese objeto tangible y físico para ir llevando la muerte o anunciando la muerte. Realmente nunca queda claro si son meros anunciadores, meros funcionarios, ¿no? Del más allá, o trabajan realmente y te llevan con ellos. Pero al final ese mito totalmente ya establecido, totalmente conocido, quizás ese sí sería uno de los más conocidos en España, que me preguntabas tú antes. Pero lo guay de esto es que hay antropólogos, ¿no? Como, bueno, en Galicia, quizá el antropólogo más famoso reciente es Carmelo Luis Tolosana, que ha escrito tanto sobre Megas, sobre Santa Compaña, tiene un libro dedicado solo a la Santa Compaña, que hay un mapa impresionante de las denominaciones que hay en Galicia, ¿no? Que bueno, ahí creo que son 50 distintas, o sea, que él Wow. encontrara, ¿no? Que luego habría más, que estaba pues la buena gente, la huéspeda de ánimas, al entierro, en fin, tiene mil nombres distintos. Y lo guay de este hombre, y también de gente como Israel Espino, que hemos nombrado hace poco, que es una antropóloga extremeña, es que investigando se han dado cuenta de que la Santa Compaña parece ser una versión modernizada y mansificada de las cacerías salvajes, ¿no? Esos ejércitos del norte de Ah, claro. Europa que cabalgaban por los cielos, creando un ruido espantoso y que anunciaban las tormentas y también la muerte, ¿no? Que al principio eran conducidos por Odín o por Wotan, por esos dioses germánicos, pero que según va avanzando la historia, todas estas creencias paganas, pues la iglesia sí que es verdad que lucha contra ellas y como no las puede destruir, pues sí las hace más propias, ¿no? Entonces, en este caso, pues de Wotan y Odín se pasan a nobles locales o a demonios o a muertos, y ya eso va descendiendo por Europa cada vez más calmada, ya no van por el cielo, sino que bueno, el jinete de Sleepy Hollow, ¿no? Sería otra encarnación, ¿no? De esta, aunque bueno, se lo inventó Washington Irving, pero sí estaría basada en este tipo de historias, y ya vemos que es un mero jinete que va ya no volando, sino a ras de suelo, ¿no? La Santa Compaña es la siguiente evolución en ese camino, que es una procesión que va pues, a ras de suelo completamente en silencio. Bueno, a veces va cantando, pero ya no hace ese ruido estrepitoso, va más lenta, son una figura que más cristianizada, ¿no? Eso de Santa, Santa no tiene nada, ¿no? Pero se lo añade la iglesia por darle ese toque de no, es que no son demonios, no son dioses, no son fantasmas, sino que son ánimas del purgatorio que van purgando sus penas, ¿no? Un poco para hacerse suya propia esa narrativa, ¿no? Y claro, tú dices, bueno, hay mucha gente que dice, pero es que esta teoría es muy loca, realmente no tiene relación, pero claro, es que a la Santa Compañía, hemos dicho antes, también se le llama estantigua, y estantigua es una contracción de hueste antigua, o sea, de ejército antiguo, el ejército furioso Qué de guay. Odín y de Wotan, que ya te digo, es muy curioso cómo va bajando en intensidad y bajando también en altura, van volando al principio, luego más hasta que llega la Santa Compañía, que ya van pues a caminando lentito y a ras de suelo, ¿no? Que me parece una cosa muy chula y que es lo guay de la mitología, ¿no? Ver que realmente las creencias son compartidas en todos lados, solo que simplemente en algunos sitios toman unas formas u otras según el contexto social, el contexto también geográfico, ¿no? Y el contexto religioso, ¿no? Muchas veces, que la religión al final también es una mitología y que también transforma esos mitos antiguos para darle un aspecto más cercano. Cuando hablamos de hadas y de mujeres del agua, pues sí,
siguiéramos esa misma línea evolutiva, acabaríamos viendo que realmente esto es una teoría que dice mucho antropólogos, los santuarios donde se ha aparecido la Virgen, donde se rinde culto, ¿no? Pues yo sé, a la Virgen del Pilar, de Covadonga, del Rocío, me da igual, muchas veces tienen en común que son lugares de antiguos cultos prerromanos y sitios donde hay leyendas sobre esas mujeres del agua, esos númenes que se les decía antes, que al final también eran deidades en cierto modo, ¿no? Así que es un poco esa evolución que es muy guay. La parte chula de estudiar mitología es darte cuenta de que realmente parece que no, es que ya nadie cree nada y tal. Bueno, pero seguimos creyendo en otras cosas y podríamos hablar también de cacería salvaje y de la cabalgata de los Reyes Magos y de Papá Noel y de muchas cosas que no vamos a entrar porque estaríamos Sí, claro. aquí 3 horas, ¿no? Pues mira, justo ahora que estás hablando un poco de la correlación que tienen las diferentes culturas, quiero entrar un poco aquí, porque justo lo que has dicho tú de que muchas tradiciones y creencias vienen de la cultura prerromana, es algo de lo que estoy yo intentando como investigar un poco. Y claro, me doy cuenta de que los romanos venían aquí y decían, vale, esta diosa es nuestra diosa. Luego llegan los cristianos y dicen, vale, esta tradición ahora va a ser esto. Y hay una cosa, me parece curiosa, y no sé si tú me puedes ayudar en esto, ya que has dicho que vas a estudiar tú los monstruos y la mitología que hay más en Andalucía, que es que me da la sensación como que en el norte se ha quedado todo ese aura más celta, ¿no? Más de duendes, pues ninfas, hay un cíclope, dragones, etcétera. Y cuanto más vas bajando al sur, todo ese tipo de mitología se va como cristianizando un poco más. Y ya te encuentras pues leyendas más de santos, más de vírgenes, pues curas, etcétera. ¿Tú crees que o sea, me refiero, en Andalucía hay como más leyendas de este tipo o también hay como criaturas un poco más primigenias, por así decirlo? Mm. Claro, es que esto es un tema, esto realmente seguramente sea la introducción del libro, si lo hago, de mitología andaluza, porque claro, aquí es que realmente hay mil teorías de por qué en Andalucía o en el sur de España hay menos mitología o menos seres fantásticos, por lo menos que en el norte, y esa es una de ellas y seguramente tenga parte de razón, es que la cristianización en el sur fue mucho más fuerte y que sobre todo también aquí, bueno, al Andalus, ¿no? Los últimos reductos del Andalus acaban en el sur de España. Y es verdad que, claro, ahí se da una cristianización mucho más fuerte porque había mucho más remanentes islámicos y de cultura islámica. Realmente apenas sabemos cómo serían las leyendas de los propios musulmanes, pero luego, porque luego el cristianismo se encargó de borrar toda la cultura, de por lo menos hacerla cristiana, ¿no? Y claro, hay muchas leyendas sí que de moros encantados, ¿no? De musulmanes que guardan tesoros, que son como medio espíritus, medio seres feéricos, ¿no? Pero claro, eso se ha dado porque la religión católica los ha convertido en personajes casi de leyenda, ¿no? Como no podía muchas veces luchar contra esas creencias en hadas y tal, pues decían, no, no, aquí no son hadas, sino que son musulmanes que han quedado encerrados en el mundo de las hadas o en el mundo espiritual por sus pecados contra Dios, ¿no? Esto no es un proceso consciente, por supuesto, no es que la iglesia se reuniera un día y dijera, bueno, pues vamos a acabar con las leyendas, ¿no? Que habría estado chulo también. Pero sí que es un proceso gradual y que va ocurriendo, ¿no? También es verdad que en los entornos aislados se favorece mucho más que se conserven los mitos. Tenemos, por ejemplo, no solo en el norte, sino en zonas como las Urdes, ¿no? Que siempre he estado en el norte de Extremadura, casi lindando con Salamanca. Es una zona donde se han conservado un montón de leyendas y que muchas, Israel Espino las está investigando, tienen relación con mitos germánicos, que es una cosa súper loca, ¿no? Dicen, no, es que me decía que está el duende Bulundrino, y empezaron a contar y dice, bueno, pero es que me está contando la historia de Thor, ¿no? Una cosa que te queda súper, súper loco. Pero es verdad que a más aislado, más facilidad para que se preserve, ¿no? Decía antes de Paulo Urquijo, ¿no? Que ha hecho Irati, que es una peli que precisamente va sobre trata sobre el sincretismo y cómo las religiones van no destruyendo, pero sí haciendo propias las creencias, ¿no? Allí la película va un poco de la diosa Mari, que bueno, en País Vasco, Euskadi es la única zona de España que conserva una mitología prerromana propia, que es algo muy loco, algo súper, tienen su propio panteón de dioses, que eso es Sí. o sea, cuando hablamos de mitología realmente nos referimos a eso, a que hay un panteón de dioses, bueno, ahí está Mari, que es la diosa del sol, Sugar, que es su consorte, su marido, con una especie de dragón, ¿no? Y precisamente se ha conservado seguramente por el aislamiento, ¿no? Y es verdad que Galicia, Asturias, toda la cornisa cantábrica se ha favorecido más que la gente siga recordando estas cosas porque eran zonas, no voy a decir endogámicas, pero sí donde era mucho más complicada la comunicación y entonces esas historias pues se han conservado
para bien o para mal, porque realmente las historias siempre se conservan, lo que pasa es que se van cambiando y se van perdiendo detalles y se van añadiendo otros nuevos. Pero también te digo que en Andalucía yo creo que lo que más diferencia Andalucía de País Vasco, por ejemplo, quitando todas las diferencias culturales, históricas, es que ha habido menos folcloristas. Porque es verdad que en País Vasco han tenido pues, a José Miguel de Barandiarán, que era un cura que vivió casi 100 años y dedicó casi toda su vida al estudio no solo de la mitología, sino también de los yacimientos rupestres, de la prehistoria, las costumbres populares, todas esas cosas, y lo recopiló en unos tochazos, que yo tengo aquí dos, que son impresionantes y son una maravilla. Pero en Andalucía, por lo que sea, yo creo que porque tradicionalmente ha sido una región quizá más pobre o quizá más, sobre todo cuando empiezan los estudios folclóricos, que es a principios del siglo XX en España, cuando empiezan ya, me refiero, institucionalizados y publicándose en libros concretos, sí que es verdad que fue una región mucho más reprimida y todo lo que sonaba un poco a, mm, a estudio folclórico era visto como casi algo anarquista o algo de enardecer a los campesinos pues quitaban del medio a la gente que hacía eso. Y mucho, de hecho, bueno, antes de la guerra civil había aquí una sociedad del folclore andaluz que dirigía Antonio Machado, pero Antonio Machado el padre de los Machados, ¿no? Demófilo, que era su apodo, pero eso con la guerra desapareció porque no se podía continuar, ¿no? Y es verdad que tú en Andalucía, pues eso te vas a... De hecho, no hay cíclopes, no hay, sí hay. En Jaén, por ejemplo, está el arroyo del Ojanco, que es un pueblo que su propio nombre tiene ese Ojanco, que según la leyenda era un cíclope que vivía allí con unas ovejas hasta que un chiquillo se quedó atrapado en su cueva y le clavó una estaca en el ojo y escapó, ¿no? Y es la leyenda de Ulises y Polifemo, que está en todos los territorios de España. En Galicia es el oláparo, en Castilla y León es el hojaranco, en Cantabria, por ejemplo, el ojáncano, en País Vasco es el tártalo, ¿no? En fin, es la misma historia, solo que en cada sitio ha permeado de una manera. Entonces yo la teoría, por lo menos que no sé si la podré mostrar, pero la que tengo ahora es que Andalucía en algún momento contó con un universo mítico idéntico al del resto de España. Lo que pasa es que es verdad que hubo mucha más acción religiosa, mucho menos folclorista y mucho menos estudio. Entonces sí que es verdad que igual, pues el hada, ¿no? Que decíamos antes, pues se convirtió en la Virgen de tal, o el fauno que se aparecía en el bosque para ayudar a un viajero se convirtió en San Bartolomeo, en el santo de turno, ¿no? Y un poco ese sincretismo católico pues fue no acabando, pero sí transformando las leyendas en algo más, menos fantástico y más, bueno, que sigue siendo fantástico, ¿no? El cristianismo y todos los milagros, al final es magia, pero bueno, lo fue convirtiendo en algo pues más manejable para la iglesia. Esa es un poco mi teoría, que no sé si será verdad, pero yo creo que van un poco por ahí los tiros. Claro, en tu libro muchas veces presentas a un personaje y automáticamente después dices, hay en esta provincia uno que es bastante similar, en esta provincia hay otro también, y al final de un personaje acabas sacando como cuatro que son muy similares, y me parece muy curioso porque al final, pues supongo que el boca a Mm. boca y la extensión, ¿no? de la gente por todas las provincias provoca este tipo de boca a boca, ¿no? que se dice. Pero hay una cosa que me parece bastante curiosa también, y de hecho, a ver, no es comparable, pero mucha gente, por ejemplo, y sin entrar en el tema, acusan a Lovecraft de racista, que bueno, que sí lo es, porque siempre dicen que los malos son gente de otra etnia diferente. Y sin embargo, Ujú. leyendo muchas leyendas de las que tú nos cuentas, como por ejemplo la Reina Mora, me doy cuenta de que hay muchos que también son extranjeros a los que la gente teme. Por ejemplo, el contrabandista portugués. Luego Mm. también leí que había una bruja en el norte de España, que de hecho tú la representas casi como una volva nórdica. eh, y es como que, claro, en Andalucía se ha quedado como ese misticismo, ¿no? De los musulmanes, de que pues el espíritu Mm. este que está guardando la Alhambra, los tesoros ocultos. ¿Tú qué opinas de todo esto? Ah, sí, claro, a ver, hay por ahí parte de racismo, no lo vamos a negar, porque al final, bueno, si hablamos de ogros, los ogros al final es un mecanismo, los asustaniños, ¿no? Un mecanismo psicológico o unos personajes que tienen la función de enseñar al niño una lección. En este caso, no te acerques al pozo que te puedes caer, no vayas al bosque de noche porque hay animales salvajes y te pueden comer, no confíes en desconocidos porque te pueden llevar, el hombre del saco realmente es eso, ¿no? No te vayas con gente extraña, con forasteros, y por tanto ahí hay racismo, ¿no? También yo no los he incluido en el libro porque realmente no son seres fantásticos, pero muchas veces se utiliza, no, como estés por la calle a tal hora, va a venir el gitano, te va a llevar, ¿no? Va a venir el moro y te va a llevar, o incluso el judío, ¿no? En algunas zonas de antiguamente España se utilizaba el judío como asustaniños, ¿no? Al final se trata de establecer o de hacer que unos valores
personales, sociales, de aversión al desconocido, calen en las personas jóvenes, ¿no? En este caso mediante ogros, ¿no? Pero también es verdad que el tema de los moros y los musulmanes es bastante más complejo que eso, porque sí que es verdad que a veces son eso, el otro, la otredad, esa persona que viene de fuera y que es como mística y mágica, ¿no? De hecho, bueno, hablando de brujas, muchos conjuros de las brujas se relacionan con los moriscos, ¿no? Dicen, no, no, es que esta bruja hace magia morisca, incluso muchas, o esta hechicera, ¿no? Más bien presumían de ella, y dicen, no, no, yo es que he aprendido, estuve en Argel presa y los moriscos o los moros que decían me enseñaron a leer el futuro, ¿no? Que esto era un caso de las Islas Canarias, si mal no recuerdo, que lo hemos recogido en el libro. Pero también desde un aspecto mitológico, realmente moro, o la palabra, sí, moro, mouro, que se le dice en Galicia, en el norte, es algo que está extendido por toda la península y será por acción del cristianismo, de identificar a los moros con lo otro, con lo mágico, pero al final es una palabra que eh, se ha perdido tanto el significado que ya hace referencia a cualquier cultura precristiana, ¿no? Mm. Nos pasaba, bueno, hay muchas historias de tesoros, de que lo guardan los moros, que realmente los moros allí son casi hadas, ¿no? Son seres, por ejemplo, los mouros que viven bajo tierra, son como gnomos, ¿no? Sí. O bueno, en Euskadi, en País Vasco y Navarra, están los gentiles, que es un poco el equivalente, solo que se dice que son gigantes que han construido los menires, ¿no? Los monumentos paleolíticos y prehistóricos se dice que fueron gigantes, ¿no? Que lo construyeron. Todo lo que no se sabe explicar, o no, estas ruinas que son de los moros, o este tesoro que está aquí, no, no, no es de los romanos, que seguramente sea de los romanos, sino que es de los moros, ¿no? De tiempos de los moros. Y de hecho, bueno, hace poco te dije, estuve en Mérida con Noime Nocturno y con la gente con Israel Espino también, y nos explicaba que el anfiteatro romano de Mérida durante mucho tiempo estuvo enterrado bajo tierra y solo se veían las columnas, creo que eran 7, no recuerdo el número ahora, pero la parte superior emergía bajo tierra, ¿no? Y la gente decía que decían que la gente decía que esas columnas eran los sillones de los reyes moros que se reunían allí para Ah, dirimir el futuro de Mérida, ¿no? O sea, y claro, y de hecho, esto nos lo ha contado Israel. Antiguamente, cuando la gente ya se desenterró el anfiteatro y tal, y la gente lo veía, decía, ¿y esto quién lo construyó? ¿Los romanos? Y había gente en el principio del siglo XX que decía, no, no, esto es mucho más antiguo, esto lo hicieron los moros, ¿sabes? O sea, que ya que es como una raza totalmente atemporal y es realmente una palabra que sí que viene de los musulmanes. O sea, hay otra gente, incluso creo que era Marcelino Méndez Pelayo, que decía que no, que moro era un término que venía de mar, que es una palabra antigua, que quiere decir oscuro y que son los seres antiguos de la noche y tal. Pero al final todo lo que no se sabía de qué era, o el acueducto de tal, ¿no? El acueducto de Segovia, hay quien te dice que lo construyó el diablo, que lo construyeron los moros, ¿no? Romanos. Pero claro, nos tenemos que poner en la mentalidad de alguien del siglo XVI, XVII, que ve algo romano y que no sabe o no tiene noción del Imperio Romano, dice, no, esto claro, esto es antiguo, ¿qué va a ser antiguo? Pues los moros, ¿no? Ya, pues se mezclan ahí todo el tema de las hadas, los espíritus, y bueno, acaba siendo eso la figura mítica del moro, que bueno, muchas veces pues son hadas, ya digo, se parecen en las moras encantadas en las fuentes peinando sus cabellos, que son hadas europeas, pero claro, en el sur no hay como, la palabra hada no ha calado tanto, se dice son las moras, ¿no? Que pecan por los amoríos que tuvieron con un cristiano y que en castigo divino, pues se han acabado condenadas a estar por toda la eternidad en la fuente de tal o tal, pero al final hablamos de seres muy antiguos, que bueno, tú decías antes, no, es que estas leyendas pasan de boca a boca, claro, sí, pero también hay gente con teorías que no las voy a defender yo, pero Jung, ¿no? Hablaba del inconsciente colectivo y es verdad que en casi todas las culturas pues hay unos seres equivalentes. ¿Ha sido por el boca a boca de siglo o ha sido porque realmente estamos programados para creer una serie de historias universales, ¿no? Pues no lo sé. Eso ahí son cuestiones que no me corresponde a mí responder y que cada uno pues, puede buscar un poco su teoría. bueno, me parece muy interesante, la verdad. Y claro, no me había parado a pensar en pues, lo que dices tú, ¿no? Alguien de siglo XIV o XIII que se encuentre en el acueducto de Segovia. Claro, llega un momento en el que eso se pierde de quién ha venido. Y Mm, verlo ahí algún día tienes que pensar en quién ha construido todo esto, ¿no? Igual que los cristianos cuando se encontraban restos arqueológicos de los romanos en Gran Bretaña, que pensaban que lo habían hecho gigantes y todo este tipo mm. de leyendas, me parece súper curioso. La cosa está en que, claro, todo esto se va o perdiendo o transgiversando hasta llegar a nuestro día de hoy, que sí, que al final hay gente como tú que lo recopila y entonces podemos saber un poco. Pero yo te quiero preguntar, ¿tú crees que todas estas leyendas y todo este folclore de alguna forma sigue intrínseca en nuestra cultura? O sea, ¿tú ves este folclore en tu día a día en algún aspecto de nuestra vida?
Pues sí, a ver, bueno, el pensamiento mágico realmente es que nunca lo hemos abandonado, creo yo, porque al final todos tenemos una serie de creencias o de rituales que siguen siendo, bueno, lo de soplar las velas en los cumpleaños, ¿no? O lo de las luces de Navidad, que ahora que se acerca la época, hablamos antes de la cacería salvaje. Claro, realmente es que mucha gente, ahora vi el otro día el vídeo, supongo que lo viste, el de María Carey, ¿no? Que la sacan del hielo y que ella dice, ha No sé. terminado Halloween, empieza la Navidad, ¿no? Pero claro, es que realmente la Navidad, bueno, identifican el nacimiento de Cristo con el 25 de diciembre, porque precisamente por esa fecha se daban muchas veces las Saturnales, ¿no? Todos estos rituales no paganos, pero sí que vienen de época romana y anterior, que eran pues rituales relacionados con las cosechas para pedir que el invierno fuera benévolo y no se cebara con esos alimentos, ¿no? Pero claro, realmente que estamos hablando de una cosa que sí que es verdad que aquí la iglesia ha metido mucho de sí, pero realmente Halloween, bueno, el Día de Difunto, o como queramos llamarlo, lo que marcaba era el inicio de esa época oscura. Y precisamente la semana que iba desde el día 25 hasta el día 6 de enero, desde Navidad hasta Reyes, estamos hablando de la época más oscura del año, época Mm, en la que, según algunas culturas, sobre todo el norte de Europa, pues esos pueblos germánicos, que nos tenemos que imaginar al campesino de Alemania del siglo XV, encerrado en su casa, que ya a las 5 de la tarde era de noche, y que escuchaba el viento ulular y las ventanas golpear las paredes, ¿no? Claro, él se pensaba que realmente lo que venía no era Papá Noel, porque claro, en esa época no, sino que era el ejército furioso de Odín o la cacería salvaje, porque era una época además hostil, ¿no? Pues se moría el ganado, hacía frío, no podía salir de casa porque oscurecía, se perdían las cosechas, no germinaba nada en el suelo. Era una época que no estaba hecha casi para la supervivencia o la raza humana. O sea, esa frase que dice, ¿no? La noche para los de la noche, ¿no? claro. Andad de día que la noche es mía, que son frases que se dan mucho en España. Con lo cual esa época era la época chunga, la época en la que se procesionaban los seres, pues o tanto el Krampus, ¿no? Que es tan conocido, todos esos demonios y fantasmas, y mucha gente lo que hacía era ofrecerle comida en forma de, pues, como de obsequios, que fueran benévolos, que dejaban fuera de sus casas, esto en el norte de Europa, o encendían luces y antorchas, ¿no? Para apaciguar o para alejar esos seres. Y claro, tú ahora piensas en la Navidad, que es una época feliz de consumismo exacerbado, pero todavía seguimos dejando pues, leche para Papá Noel o para los Reyes Magos y galletas, ¿no? O seguimos encendiendo luces de Navidad. Claro, que nos parecen muy bonitas, pero ¿de dónde viene eso? O incluso, bueno, decíamos antes, no voy a decir que adoremos, pero sí aparece un señor montado en un vehículo, en un trineo, que va tirado por renos que va volando. Que al final dice, bueno, claro, es que esto realmente es la cabalgata de Odín, ¿no? Son las cacerías salvajes. O Claro. los Reyes Magos que van en camello siguiendo una estrella, ¿no? También, al final todo viene de ahí. Y bueno, por poner un ejemplo, pero podríamos poner cientos, la Navidad quizás es la fecha, pues que más creemos que es algo súper, no moderno, ¿no? Pero súper feliz, súper amable y tal. Pero realmente tiene mucho recorrido histórico y en sus orígenes no era amable. Así que cuando la gente dice, no, ya terminó Halloween, María Carey, yo digo, no, que esto acaba de empezar. En noviembre es el mes de los difuntos y diciembre es todavía peor, ¿no? Así que cuidado, protegeos, llevad, no sé si amuletos, pero sí velas. No vaya a ser que por los caminos nevados y oscuros aparezca algún ser que no viene precisamente a traerte un regalo, ¿no? Sí, es curioso porque, bueno, yo también estuve como investigando sobre la Navidad y sobre todo el Joulupukki, que es como un Krampus de la mitología finlandesa. Y te das cuenta de que al final muchas tradiciones que tenemos actualmente, como Halloween, Navidad, etcétera, aparte de marcar solsticios concretos, eran muy oscuras al principio y poco a poco, de alguna forma, se han ido como ablandando y pues hasta el día de hoy, ¿no? Que la Navidad es lo más happy flower que te puedas encontrar en todo el año incluso. Em, claro, mucha gente pues en su día a día no se plantea de dónde viene la Navidad, ni se plantea de dónde viene Halloween. Y fíjate, hace poco, no sé si te has enterado tú de que hay un youtuber llamado Juste que quiere hacer un videojuego y su videojuego quiere hacerlo sobre la mitología de la península ibérica, ¿no? Y incluso él mismo, creo, y mucha gente de su alrededor le ha dicho que eso no va a triunfar porque es un tipo de mitología que no le interesa a nadie. Y claro, yo cuando digo esas cosas me duele en el alma, en plan de, ¿por qué no te gusta esto? Entonces te quiero preguntar cuál es tu opinión sobre esta indiferencia o poco interés sobre la cultura propia, que también en parte ha sido tapada
y casi invadida por otro tipo de culturas, gracias a la cultura pop de, yo qué sé, Japón, Estados Unidos, todas las películas de Grecia que nos hemos comido, ahora los vikingos. ¿Tú qué opinas de todo esto? Porque a mí me duele en el alma. Hombre, yo creo que está cambiando. A ver, es una cosa que nos guste más o menos que normal, ¿no? Porque hay mucha gente que eso dice: "No, es que Estados Unidos está Halloween y tal". Digo, pero claro, a ver, si es que a ver, no voy a decir que controlen, pero el monopolio casi de la cultura popular lo tiene Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene más dinero, no hay ningún misterio. Y Inglaterra también. Además han sabido, venderse. Bueno, Estados Unidos que realmente no tiene ni mitología, ¿no? Estados Unidos, sí, mitología como tal, antigua, podríamos decir, estaría la de no quiero decir aborígenes, sino los nativos norteamericanos, ¿no? Que también es verdad que los colonos se encargaron, muy apropiadamente de exterminar, y realmente hoy es complicado encontrar menciones a ella, ¿no? Está el Wendigo, que sí que es un ser que parece que ha Sí. caído en gracia y que lo siguen hablando de él, pero claro, realmente los personajes de la cultura estadounidense son, críptidos, ¿no? Son, pues, el Mothman, que a mí me encanta el Mothman, ¿no? Pero es una cosa que, viene de los años 60, de un pueblecito de Virginia Occidental, de Point Pleasant, que empezaron a ver un ser y se hubo ahí una paranoia bastante grande. Hay un libro chulísimo de John Keel, que además está maravillosamente bien escrito, un periodista que estuvo allí investigando todo este asunto, se llama Las profecías del Mothman, y que es súper chulo ver cómo el folclore norteamericano sigue creándose, ¿no? A partir de estos avistamientos, de esta cultura ovni casi, que es la gran mitología del siglo XX que decía, Carl Gustav Jung, Mm. pero realmente una cosa reciente, ¿no? Estamos asistiendo a su creación. ¿Qué pasa? Que ellos pues tienen medios para que ese folclore llegue a, llegue a todas las partes del mundo, ¿no? De hecho, es que se hace hasta allí el día del Mothman en Point Pleasant, que buscad vídeos en YouTube porque es una locura, pero impresionante. Hay, camisetas del Mothman, gente disfrazada del Mothman, pizzas del Mothman, a un lavadero de coches del Mothman, o sea, todo Mothman. Y es una cosa de hace, pues, 60 años, ¿no? Bueno, yo de hecho aquí tengo hasta un pin, no sé si lo puedo enseñar a cámara, un pin del Mothman, que además el Mothman nadie sabe cómo es, porque decían: "No, era una sombra con ojos rojos", y lo llamaron el hombre polilla, como podrían haberlo llamado el hombre pájaro, ¿no? Porque tenía como unas alas y tal. Pero nada, este me lo regaló Clara, que fue a un evento en Inglaterra, y un tío que los vendía, y me hace mucha gracia. Pero claro, molaría también, digo: "Joder, es que molaría", yo qué sé, hace no sé si fue el año pasado, estuve en el Escorial, en el monasterio del Escorial, que también tiene una leyenda ahí muy chula de un perro negro y tal, y digo: "Joder, cómo molaría que en la tienda del Escorial hubiera peluches del perro negro", ¿no? Por Mm. ejemplo. Al final es una cosa que yo creo que ahora sí hay un revival, en España, y se está haciendo. Bueno, Pablo Urquijo sí que es un tío que lo hace muy bien, porque es un tío que realmente, o sea, yo lo conocí este año en el Celsius, en un festival que se hace en Avilés, y es un tío que muy apasionado de lo suyo, que realmente ha leído y se ha documentado y tiene como un compromiso con la cultura de su tierra para llevarla, en este caso, al cine, y yo creo que por ahí también va el camino. Es verdad que se puede hacer mejor o peor, porque bueno, yo no la he visto, pero sí me la tengo que ver, que igual estoy aquí hablando sin saber, pero hay películas recientes, como por ejemplo está El hombre del saco, ¿no? Que sí que lo que hacen es un poco, hacer un copia-pega de una narrativa estadounidense o una narrativa, ya conocida, y meterle ahí un monstruo, como hacer un copia-pega de, bueno, vamos a meter aquí el hombre del saco en lugar del lobisomem o del hombre lobo de turno, ¿no? Y sí que es verdad que yo creo que es interesante llevarlo al cine, pero siempre sabiendo las connotaciones no de cada lugar, pero sí por lo menos mitológicas y folclóricas que tiene cada personaje. Hay gente que lo hace muy bien, como por ejemplo, bueno, los de Blasphemous lo han hecho fantásticamente bien, aunque ellos más folclore en general, pero es una maravilla. Mm. Andrei Sapkowski, el creador de The Witcher, que es una serie que me gusta mucho, que utiliza muchos elementos de la mitología polaca. Es un tío que, conoce realmente los mecanismos de todos estos cuentos populares y los mete muy bien en su obra. Por eso yo creo que The Witcher, aparte porque es un videojuego magnífico, ha tenido tanto éxito, porque se nota, tiene ese aroma a cuento popular, ¿no? A cuento, mitológico. Podemos hablar también de Tolkien, de Ana María Matute, de gente así, ya más en el campo de la literatura, pero yo creo que poquito a poco esta cosa va cambiando. Y creo que es importante también, con lo que tú me preguntabas, ¿no? Conocer, a qué creían nuestros antepasados, porque al final nuestra cultura y nos vamos a sentir mucho más identificados con ello, vamos a ver lo más propio y vamos a tener otros matices que una peli estadounidense o inglesa o japonesa no puede darte. Que está muy bien que se hagan, por supuesto, no estoy aquí yo criticando, pues, solo lo de Halloween, no, es que ahora Halloween, bueno, sí, ha metido ciertos elementos, ¿no? Como de disfrazarse y pedir, caramelos, pero realmente, por ejemplo, lo de las calabazas lleva en España muchísimo tiempo. Antes eran muchas veces nabos o sandías, ¿no? Que se tallaban caras, pero eso es algo casi universal, ¿no? También yo quiero advertir aquí,
del otro extremo también, que decir, no, 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 es que lo español, tenemos que reivindicar la mitología de España porque la mitología de fuera es una mierda y aquí, a ver, yo creo que es importante recuperarla y que no se pierde, que la gente la conozca, pero es que también España es una nación con muchísima multiculturalidad y es lo precisamente lo bonito, que la mitología de Galicia y la mitología de Murcia tienen puntos en común, pero son muy distintas. Pero Mm. realmente la mitología yo creo que sirve para eso y es lo interesante, llevar a la pantalla, no ya desde un punto de vista académico, pero sí haciendo notar que lo bonito de estudiar estas cosas es que realmente estamos creyendo siempre en las mismas cosas, que sea una persona de Albacete o una persona de Tokio, que sus raíces son las mismas, y ahí podríamos hablar del inconsciente colectivo que hemos dicho antes, pero realmente es que es una cosa universal y es lo bonito, darte cuenta de que no hay fronteras. Tú decías antes, no es que en Monstruo Ibérico dices que tal monstruo está en tal comunidad, pero en tal otra, en tal. Sí, porque realmente las preocupaciones humanas son universales. Cambia el sabor local, no esa idiosincrasia, pero realmente los personajes fantásticos y las leyendas son las mismas. Y es lo bonito de estudiar estas cosas, darte cuenta de que las fronteras son meras condicionamientos sociales y políticos que están muy bien para hacer libros, por ejemplo, para hacer mitología Andalucía y hacer un libro, pero realmente son al final una mera concepción que no existe, no es tangible, no está, y la mitología realmente, ya por aquí por terminar el speech, yo creo que Ujú. nos ayuda a comprendernos nosotros mismos, a ver cuáles son nuestros anhelos, nuestras preocupaciones, nuestros deseos y comprender al final quiénes somos, de dónde venimos y quién sabe si hacia dónde vamos, ¿no? Que es la gran pregunta. La gente me va a acabar llamando pesado por hablar siempre de Blasphemous, pero es que Blasphemous precisamente me parece que hace exactamente esa reivindicación y ese decir, oye, aquí tenemos lo nuestro, puede ser algo chulo, puede ser algo mundialmente conocido, aquí tenéis. Y claro, cuando yo veo Blasphemous, yo digo, jolín, faltan también como muchos productos de esto, pues yo que sé, Irati también podría ser, ¿no? No sé a nivel mundial cómo será de conocido, pero, jolín, yo por ejemplo estoy leyendo tu libro de monstruos ibéricos y me lo imagino con una estética que podría encajar perfectamente en un videojuego tipo Bloodborne o en una película tipo El Pacto de los Lobos y digo, guau, si hicieran una serie de esto, podría quedar súper súper guay, porque además es algo que la gente ya lo tiene como intrínseco de alguna manera, son leyendas que nos van a resultar familiar y con que le des una estética más mainstream, por así decirlo, en plan, pues eso, una serie de Netflix o un videojuego más grande, em, quizás sí que cala de una forma más efectiva. Pero claro, hay aquí otra cuestión y has dicho tú la palabra política. Y te quiero preguntar, ¿tú crees que hay algún prejuicio con hablar de folclore español político? Bueno, folclore español político O sea, molaría, ¿no? Que hubiera ahí sus propios monstruos, sí, que los es que hay. de verdad formulo fatal las preguntas siempre en el podcast porque como me Nada, pongo nada. nervioso. Si crees que hay algún tipo de prejuicio político a la hora de hablar de folclore español. Mm. Uf, yo no me quiero meter aquí en ningún lío, ni que me cancelen ni nada, ¿no? Pero a ver, yo creo que realmente no, porque realmente la gente que se enfada, hay mucha gente, por ejemplo, Clara, que editó el libro en su libro Bestiario de Tierra y Tinta, que el que hizo ella, que salió casi a la vez que Monstruo Ibérico, no era ella lo podrá contar mejor si está por aquí algún día, ¿no? Pero hablaba de distintos seres fantásticos de las distintas comunidades en su idioma, ¿no? Pues en extremeño, en asturiano, en gallego, en catalán, en valenciano, en fin, hacía todo un recopilatorio de idiomas, que era lo chulo del libro. Y la verdad que mucha gente, pues, cuando ve que esas criaturas están enfocadas o están relacionadas con un territorio, pues que no les gusta por la razón X, pues sí que es verdad que igual se enfada de, no, es que igual esgrime incluso la razón que yo he dicho, no, no, es que el folclore, yo qué sé, el folclore catalán es realmente idéntico al folclore manchego, por poner una comparación muy, muy estúpida, ¿no? Pero no sé, yo creo que realmente eso es minoritario porque realmente la gente, de momento, yo creo que ya se están empezando a darse cuenta de que esto mola. Hay muchos organismos relacionados con el turismo y tal que ya empiezan un poco a reivindicar las leyendas de cada sitio, pero realmente yo creo que a los políticos pues no les interesa, porque realmente los políticos que sí reivindican la, cualquier nacionalismo, cualquier seña identitaria para su propio beneficio, porque al final la política, desgraciadamente, ahora mismo es eso, ¿no? Mm. Pues emplear la mitología como un arma más o como algo para decir, no, es que mira, nosotros somos diferentes porque tenemos tal, cuando realmente si se pusieran a investigar verían que su leyenda sí tiene su sabor local y es muy interesante que se conserve, pero no tiene que envidiar o no se puede comparar con la leyenda de otros lugares, que al final
yo es que soy muy antinacionalista, o sea, yo estoy muy a favor del nacionalismo como forma de reivindicar la cultura de una sociedad y su gente, pero al final es que el folclore lo que te enseña es que el folclore es universal, el folclore es de todo el mundo, tanto de los ricos como de los pobres, tanto de una persona de Cataluña como de una persona de Cádiz, ¿no? Al final tenemos más, yo creo que se debería, esto aquí, me estoy volviendo, me falta una bandera, ¿no? Aquí ponerme, ponerme a arengar a la gente. Yo creo que realmente lo que se debería avanzar como sociedad es a eliminar barreras y no a ponerlas, ¿no? Y utilizar estas mitologías para justificar cualquier tipo de prejuicio o cualquier tipo de diferenciación, de decir, no, no, es que nosotros somos diferentes y nos merecemos esto. Sí, tú eres diferente, pero tienes que ser como todo el mundo porque al final somos todos iguales. El folclore, ya digo, es algo universal de ricos y pobres, de gente de campo, de gente de ciudad. En algunos sitios se ha conservado más y en otros menos, pero yo creo que viene por causas que hemos dicho históricas, que ha habido más o menos folcloristas, y utilizarlo como, no como arma, porque al final todo es política, ¿no? Pero como arma para identitaria y para hacer de menos a otros territorios o para hacerte tú de más, sí que creo que es peligroso. Pero vamos, ya digo que el folclore fantástico realmente de momento nos interesa a tres frikis, y para bien o para mal, pero sí que es verdad que poquito a poco va cambiando, ¿no? Así que bueno, esperemos que no, bueno, que claro, no quiero meterme aquí en citar episodios históricos, pero es verdad que la mitología a veces sí se ha usado como pretexto para hacer cosas que no estaban muy bien. Así que bueno, esperemos que eso no ocurra en España y que vivamos todos en paz y armonía, aunque suene utópico o estúpido decirlo, y que nos interese el folclore como algo cultural y meramente de estudio y tradicional, ¿no? Que es un poco, yo creo que para lo que estamos aquí, los que nos dedicamos a esto. Yo estoy de acuerdo que al final yo creo que ninguna mitología ni ningún folclore es mejor que otro porque es simplemente eso, folclore. Claro, a lo mejor tenemos la concepción de que uno puede ser mejor que otro porque quizás nos han bombardeado con más inputs de ese folclore. O sea, Mm. todo el mundo, yo por ejemplo, soy muy fan de la mitología nórdica porque a mí quizás no se me ha bombardeado tanto con folclore de la cultura hindú, por poner un ejemplo. Y no pienso que la Mm. cultura hindú sea una mierda, ni mucho menos. Pero bueno, yo creo que sí, que poco a poco va cambiando y gracias a ti, divulgadores como tú y pues eso, referentes en el cine, poco a poco se va a ir como extendiendo más. Te quería preguntar si tú a raíz de esto, de reivindicar un poco el folclore español o descubrir, ¿tienes algún autor o alguna obra o no sé, incluso puede ser música que te gustaría recomendar a la gente para poder iniciarse en este folclore? Aparte, por supuesto, tu libro. Aparte de Monstruo Ibérico y Breve Viaje por la España de la Bruja, pues sí, a ver, que estoy mirando, mira, a nivel de, estoy, mucha gente que me lo pregunta de, quiero leer sobre mitología española, ¿qué me recomiendas? Pues te recomendaría los libros de la trilogía esa que hemos mencionado antes, de Jesús Callejo, de Hadas, Duendes y Gnomos, que están muy bien y que sí dan un poco idea de los tres grandes grupos de seres feéricos en España. Te recomendaría también que leyeras a Israel Espino, que hemos mencionado antes, que bueno, aparte de, yo no lo digo porque es colega, porque es una mujer encantadora, y buscar sus charlas en YouTube porque son divertidísimas y sabe un montón, y que sí, una persona que ha hecho trabajo de campo y ha ido por toda Europa precisamente, recogiendo las cabalgatas espectrales y las cacerías y las procesiones de difuntos en un libro que saca hace poco y se llama Gente de Muerte, que es magnífico, lo recomiendo una barbaridad. Y no sé, bueno, Julio Caro Baroja, que ya es más antiguo, pero sí que es verdad que es un antropólogo, aunque muchas ideas que comenta sí se han no superado, sino matizado. Sí es yo creo que era una de las mentes más brillantes que hemos tenido en el estudio de las tradiciones populares. Ya bueno, si nos vamos más por zonas, pues te diría Constantino Cabal en Asturias, José Miguel de Barandiarán en País Vasco, ya son más clásicos, ¿no? Incluso Manuel Llano en Cantabria, que sí que era un señor que se inventaba muchas cosas. Y hay muchos seres fantásticos que se inventó él y que a día de hoy se toman como algo tradicional de la cultura cántabra, pero bueno, también era un tío que escribía muy bien, eso sí. Y ya como música, pues bueno, los que hemos comentado, ¿no? Bayuca, Rodrigo Cuevas, Bambiquina, Ruiseñora, buscad mi playlist en Spotify que tengo un montón, bueno, Tanchugueiras también, que son una maravilla. En fin, hay un montón. Hay un disco que sí que me gusta mucho, que creo que lo recomendé hace poco en otro podcast, pero lo voy a volver a recomendar, que se llama, te lo voy a buscar aquí, Romanceando. Espérate que le he puesto mal una letra. Que de aquí, Romanceando, de Paco Díez, que es un autor que recopila mucho folclore musical y mucho romance de ciego antiguo, y Jaime Vidal, que es un pianista que le acompaña, ¿no? Y es un disco maravilloso
porque bueno, es una sesión en vivo, como deben ser los romances de Ciego Antiguo y los cantares orales, con el público participando, dando palmas, cantando las estrofas, ¿no? Qué guay. Una maravilla. La Serrana de la Vera, Isabel de Castilla, el Bernal francés, Las señas del marido, La doncella guerrera, por supuesto, tiene una serie de romances ahí súper chulos. Y ya por terminar y seguir esta línea, hay otro autor también que recopila, que esto sí ya es folclore, claro, es estudio folclórico musical, podríamos decir, ¿no? Que es Joaquín, hemos dicho Paco Díaz, es que tiene nombres muy parecidos. Joaquín Díaz, este era Paco Díaz y este otro es Joaquín Díaz, que bueno, tiene una barbaridad, una cantidad ingente de discos de romances. Hay uno que se llama, creo que romances españoles o romances castellanos, lo voy a ver en un momento. Romances populares se llama, y también es una maravilla, es un señor con el que yo personalmente me he emocionado alguna vez porque tiene una voz fantástica, hace una labor, tiene hasta una fundación, es la Fundación Joaquín Díaz, que tiene una revista que es la revista de folclore, que está gratis entera en internet, buscarla porque merece la pena, y en cada número, que creo que es mensual, hay 5 o 6 artículos de expertos que te hablan pues de cosas súper diversas, ¿no? Desde pues tradiciones de fantasmas, monstruos, espectros, brujas y tal, hasta cómo se hacía la cerámica de Talavera, que no es cosa menor, diría, diría aquel, o bueno, cómo eran los bailes de tal región, es una revista interesantísima. Así que bueno, ahí lleváis un montón de recomendaciones, leedlas con calma, con tiempo, que son para disfrutarlas, pero yo creo que por citar algunas diría esas. Qué guay, pues los escucharé y quizás contacto con alguno porque molaría que lo explicasen también, ¿no? Ese proceso de recopilación de la música y cómo ha ido evolucionando. Ya para ir terminando estos 20 últimos minutos y tal, te quería preguntar a ti personalmente cuál es tu ilustración y luego aparte cuál es tu leyenda favorita de todas las que has recopilado. Mi ilustración mía propia, dices. Sí. Hostia, pues es complicado porque va a sonar mal, pero es que he hecho tantas que ya no me acuerdo de todas, ¿no? Pero bueno, mira, en el libro este último de las brujas, que todavía no está publicado en ningún lado, pero así que creamos hype, hemos dibujado, bueno, hemos dibujado más, pero hay dos grandes aquelarres. Uno de Clara, que es la ilustración es maravillosa, el llamado bosque de Viternia, creo que era una zona indeterminada donde iban las brujas de los Pirineos, que nunca se supo dónde estaba ese bosque de Viternia, pues porque no existe seguramente, ¿no? Pero una zona así liminal en la que se reunían para adorar al diablo. Y luego he hecho otra yo, más basada en lo que se decía que hacían las brujas de Zugarramurdi, que bueno, aparece ahí el macho cabrío, un montón de brujas haciendo venenos y volando y tal, que quizás no es mi ilustración favorita, pero sí le tengo mucho cariño por la cantidad de personajes que aparecen, ¿no? Y bueno, también hay otra muy chula, que es María de Padilla, que es un personaje del que podríamos hablar si quieres, que es muy Cuéntanos. interesante, sí, bueno, por citar, no es mi leyenda favorita, pero sí le tengo mucho cariño, así que igual diría esta, ¿no? Es una leyenda además que más que una leyenda es no sé si decir error o hablamos antes de cómo las leyendas cambiaban según la época histórica y según los gobernantes o la religión de turno. María de Padilla era una noble que nació en Palencia, parece, en el siglo XIV, y que tuvo la suerte o la desgracia de caerle en gracia, valga la redundancia, a un señor que se llamaba Pedro I, que era un monarca de Castilla por aquella época, que algunos le llamaban el Cruel, que es un poco el título con el que ha pasado la historia, pero sus defensores le llamaban el Justiciero, ¿no? Pero en cualquier caso, un señor con el que igual no te convenía cruzar porque era un monarca medieval y todos sabemos lo que eso significa, ¿no? Era un tío además que por lo visto no tenía reparos en cortarle la cabeza a la gente que le caía mal, bueno, en fin, un poco, que no es por defenderlo, por criticarle, sino que era un poco la actitud de los reyes de aquella época, y más un rey que acabó en una guerra civil con sus hermanastros, ¿no? Mm. Con los Trastámaras. Spoiler, ganaron, como sabe cualquiera que haya visto la genealogía de los reyes de Castilla y Aragón, ¿no? Los Trastámaras sí se asentarían en el trono. Y a Pedro I pues, le hicieron un juego de tronos bastante interesante y lo acabaron asesinando y decapitando en una tienda de campaña en Castilla, ¿no? Pero acabó preso por el ejército, en fin, le hicieron una traición bastante importante y acabó pues, siendo asesinado por uno de sus hermanastros, ¿no? Claro, esta guerra civil, hay gente que dice que fue la primera guerra civil española, ¿no? Entre Castilla y Aragón en 1300 y pico. María de Padilla juega un papel importante porque realmente era no es la esposa, sino la concubina, la amante de Pedro I el Cruel, y acabó siendo vista como un poco el origen quizá de todos los males de la corte por parte de sus detractores, ¿no? Hay quien dice que
porque realmente Pedro I estaba casado con doña Blanca de Borbón, que según las malas lenguas se la cargó para poder estar con María de Padilla, ¿no? Y dicen que este matrimonio, que Pedro I, cuando María de Padilla muere, antes que él, sí que dice que se casó con ella para hacer la reina legítima y que la enterraran con honores, pues dicen que este matrimonio en secreto, ¿no? Clandestino, fue la excusa que utilizaron sus hermanastros de que estaban en Aragón para iniciar la guerra contra Castilla, ¿no? Total, la guerra acabó, como hemos dicho, con la muerte de Pedro I, con ese regicidio, y parece ser que para justificarlo, ¿no? O para lanzar propaganda negativa contra él, se dijo que esta María de Padilla, que realmente era una mujer incluso bondadosa, dicen algunos cronistas, era una bruja, una hechicera, una mujer que había envenenado a Pedro I el Cruel, que la había hechizado y que decían que era cautivo de su ingenio y su beldad, ¿no? De María Padilla, con lo cual era un personaje odiado por la corte rival, ¿no? Y eso decían que podía hacer hechizos, que tenía una esclava morisca o que acudía normalmente a hechiceras y tal. Total, que María de Padilla se convirtió un poco, no en la enemiga pública número uno, pero sí en un personaje que utilizar para atacar a Pedro I el Cruel, aunque decimos no era en absoluto una hechicera, ¿no? Lo curioso es que, podría acabar aquí su historia, María de Padilla muere en el 1361, si no me falla la memoria. Pedro I muere poco después, pero su imagen, el nombre de María Padilla, acaba apareciendo en los conjuros de las hechiceras reales, de la gente que se dedicaba a la magia, creyeran en ello o no, y acaba siendo como un personaje infernal, ¿no? Decían, cuando hacían sus conjuros, la hechicera española ya del siglo de oro, invocaban a María de Padilla y a toda su cuadrilla, a Lucifer, a Satanás, al Marqués de Villena, que es otro personaje también con fama diabólica, invocaban a todos y María de Padilla era como un demonio más, ¿no? Como Joder. un personaje que invocar. Y decía Rodrigo Caro, precisamente del siglo de oro, que era también un religioso que hizo casi estudio folclórico, ¿no? Hablando de las tradiciones infantiles y tal, decía que los niños del siglo de oro en Sevilla eran asustados con María de Padilla, ¿no? Que aparece también en Monstruo Ibérico, y decían que aparecía en un carro ardiendo en llamas de fuego, ¿no? Acompañadas por el diablo Cojuelo, que era como su ayudante, ¿no? Y precisamente ese carro lo he incluido en el libro de las brujas, que es una ilustración que esa sí está subida, la podéis ver en mi Instagram y tal, que sí estoy muy orgulloso porque, bueno, fue una labor documentación para hacerla importante, porque estoy mirando muchas carrozas medievales, muchas carrozas ya más del siglo de oro, y el carromato va totalmente lleno de detalles barrocos, como es la imaginería sevillana, ¿no? Y lo curioso, por cerrar este asunto de María Padilla, es que, bueno, mi hermana estuvo hace poco trabajando en la tienda de regalos del Alcázar de Sevilla, que fue la residencia de Pedro I y María de Padilla durante muchos años, de que estén tan relacionados con la ciudad hispalense. Y de muchos turistas brasileños que llegaban le preguntaban, bueno, y no tenéis, porque creo que sí tenían un libro de Pedro I, pero le preguntaban, oye, ¿y de María de Padilla tenéis algo y tal? No, no, pero claro, como muy interesado, además solo los brasileños, que era una cosa que le extrañó, ¿no? ¿Y por qué era? Porque hemos dicho que las hechiceras españolas invocaban a María de Padilla, también las portuguesas, y con la colonización de las zonas de América del Sur, muchos colonos portugueses llevan a Brasil la creencia en María Padilla. Y Wow. María Padilla, a día de hoy, sigue siendo un personaje, una pomballira que le dice una especie de deidad menor o de diablo menor, que invocan en los conjuros de magia caribeña. Entonces, cuando una mujer quiere conquistar a su amante, cuando quiere que un hombre que no le hace mucho caso caiga rendida a sus pies, las hechiceras brasileñas invocan a María Padilla, que es una especie, ya no es una monarca o una reina castellana, una noble, sino que una especie de gitana, dicen, de una especie de ser demoníaco, pero que un personaje del siglo XIV, decimos, ha llegado hasta hoy y la gente sigue creyendo en él, ¿no? Totalmente deformado y cambiado, pero ahí está María Padilla, María de Padilla, patrona, ¿no? de las hechiceras y personaje, yo creo que reivindicar tanto históricamente como en su vertiente folclórica. A mí es que me fascina la historia. Hay muchas también leyendas de los amoríos con Pedro I el Cruel, pero su parte sobrenatural, la parte esa de hechicera diabólica, a mí, que no nos vamos a engañar, me gusta mucho. Es muy representable gráficamente. Y ya digo que esa ilustración, esa historia, a mí me toca especialmente por ser de Sevilla y también por haberla dibujado recientemente. Wow, vaya pedazo de historia, porque es como que ha trascendido una barbaridad. O sea, me lo he imaginado súper épico. La pobre mujer muriendo, porque se pensaría lo típico de, nada, la mujer que embruja al hombre y de repente, años después, la gente se le imagina llegando ahí con el carro de fuego, Satán y todo sonando heavy Sí, metal sí. de fondo. Súper épico. Total. Que por cierto, otro día, bueno, hablaré más adelante con alguna chica que controla de brujería, porque este también es un tema curioso que tratar,
cómo el machismo, ¿no? Automáticamente creaba brujas de la nada. Mm. Sí, sí. Claro, aquí la religión católica también tiene parte de culpa. Hay un librito que es el Malleus Maleficarum, ¿no? Que bueno, también podríamos establecer diferencias entre hechiceras y brujas, pero sí, sí, al final es verdad que a nivel de magia popular, de magia real practicada, normalmente eran las mujeres las que utilizaban remedios de magia amorosa, las que acudían a hechiceras y las que facilitaban esos remedios, ¿no? Porque eran normalmente la imagen también de la Celestina, ¿no? De esa mujer vieja. Hay autores que dicen que la hechicera suele ser vista como una mujer vieja, así desdentada y un poco desagradable, porque claro, las mujeres mayores eran las más despreciadas por la sociedad, porque no podían tener hijos. También su mero aspecto sí que daba un poco más de miedo, y entonces eran el blanco perfecto para pues, las burlas, el desprecio y también las que les costaba más ganarse la vida. Y entonces por eso muchas recurrían a la magia amorosa, porque conocían, claro, ya eran mayores, tenían experiencia en el sexo y por tanto podían vivir o obtener unos ingresos con esos trucos, creyeran o no creyeran en ellos, ¿no? Porque las hechiceras había de todo. En el libro le dedicamos un epígrafe a la hechicería urbana, que es un poco la otra cara o lo que se podría diferenciar de la brujería, que es una cosa muy confusa. Pero claro, estoy evolucionando y es lo que tú dices, yo de brujería actual o de hechicería actual no tengo ni idea, pero es una cosa también súper interesante ver cómo estas creencias se mantienen en el tiempo, ya sea para evolucionar como María de Padilla o para mantenerse con el tema de hechizos y filtros de amor, que también es muy curioso. Qué guay, qué guay. Es que o sea, me flipa hablar de mitología y de folclore porque al final te das cuenta de que son las bases, ¿no? De todo, de nuestras creencias, de nuestra cultura. Me parece increíble y de hecho, joder, es que otro día te vienes otra vez, ¿eh? Para contarnos más Cuando quieras, cositas. Pero bueno, será un placer. Gracias. Para no robarte mucho más tiempo hoy, vamos a ir ya con las preguntas finales, ¿vale? La primera pregunta es: ¿qué clase y qué raza serías en un juego de rol o en un mundo de fantasía? Hostia, pues fíjate que no juego mucho a rol porque siempre me ha costado trabajo encontrar personas que estuvieran realmente metidas en ello y que se comprometieran, ¿no? Pero hostia, pues a mí me tira mucho hay gente que me ve mucho, dice, no, tú serías un hechicero y tal, por todo el tema de los libros y tal, que me mola mucho. Pero la verdad es que todos estos personajes de baja estofa, los pícaros, ¿no? Y los truanes me tiran mucho. Y raza, no sé, o sea, yo creo que sería una persona, un humano, que es Mm. un poco también lo más desagradable en un mundo de fantasía. Porque dices, claro, están los elfos, los enanos, ¿no? Pero bueno, o un no muerto, un liche, ¿no? Que también mola. O sea, son desagradables, pero al final el tema espectral, pues también me gusta, ¿no? Un liche pícaro, que no sé si se lleva mucho, creo que no existe eso, No, pero pero mola bien, bien. también, ¿no? Porque es un poco diferente a lo que la gente me suele decir, así que ya con eso, las miniaturas os disfrazo un poco de eso, ¿vale? O sea que ya lo Ah, verás. muy bien. La segunda pregunta que te quiero hacer es: ¿tú qué habrías sido en otra vida? Hostia, pues seguramente un desgraciado, porque realmente, claro, la gente cuando habla de no, yo es que en otra vida, me hace mucha gracia, yo fui un legionario romano, fui un noble y tal, dice, bueno, el 90% de posibilidades es que fueras un señor que se murió con 14 años porque le atropelló un carro o tuvo una fiebre, ¿no? Pero no sé, hombre, por ponernos románticos, pues yo que sé, no sé, algún bibliotecario, algún heterodoxo, ¿no? De estos de Felipe II, ¿no? Que se reunían mucho. Benito Arias Montano, que está enterrado aquí en Sevilla, que era como su bibliotecario heterodoxo, ahí siempre entre libros y redomas, ¿no? Al final un poco también te digo eso por no decirte lo otro, ¿no? De morirme de hambre con 15 años o morirme al nacer, ¿no? Que es seguramente lo más habitual en aquellas épocas, ¿no? Pero bueno, por Sí, decirte algo, te diría eso. vale, vale, perfecto. La tercera pregunta es: ¿tienes algo que te gustaría recomendar? Que muy poca gente lo conozca y te gustaría decir, jolín, esto tendría que conocerlo la gente. Y puede ser lo que sea, ¿eh? Claro, es que recomendando soy muy malo porque es que se me ocurren tantas cosas. Mira, sí, es que esto lo recomiendo siempre que me preguntan, pero es que me da coraje que no sea más reconocida. Hay una autora española de terror que también decíamos antes, Sapkowski y Tolkien, que también controla mucho porque es una estudiosa realmente, ella es profesora o fue profesora universitaria, creo que está ya jubilada, en la Universidad de Valencia y está especializada en la monstruosidad femenina, en las brujas, en las mujeres lobo, en incluso las Mm. replicantes y las androides en las novelas y películas de ciencia ficción. Esa mujer se llama Pilar Pedraza y tiene un montón de libros relacionados con estos temas, normalmente publicados en Valdemar, que además recientemente la están reeditando, tiene un ensayo sobre brujas en la cultura pop, que es súper chulo.
Y bueno, también tiene libros de relatos, tiene uno que se llama Arcano 13, que son relatos relacionados con la muerte, también hay por ahí alguna bruja, además muchas de los ambientes en España, que está muy guay. Tiene otra novela también ambientada en España, que es La fase del rubí, que es sobre también temas de inquisitoriales y de brujas y tal. Y tiene una trilogía, creo que son 3 libros, relacionados con la, con la mitología, no con la mitología, sino con historias ambientadas en la Grecia y Roma clásicas, ¿no? Te relacionas muchas veces con las mujeres lobo y con... Tiene un libro que es El amante germano, que va sobre que es un tropo mitológico, ese amante que vuelve de la tumba para llevarse con él a la amada, ¿no? Que es Lenore, el monte de las ánimas, todo este tipo de historias. Pero ambientada en este caso en el mundo clásico, que también es muy guay, ¿no? Que eso, Pilar Pedraza, que cualquiera que esté metido en el terror más o menos nacional le suena, pero al final es un nicho muy pequeñito y yo aprovecho siempre que puedo para reivindicarla, porque es una mujer que escribe, bueno, es una crack, escribe como los ángeles del infierno, añado yo, ¿no? Porque todo lo que escribe siempre es oscuro y retorcido, ¿no? Pero Pilar Pedraza, ahí queda la recomendación, leedla si podéis. Qué guay, qué guay. Pues le echaremos un vistazo. Y ya para terminar, la última pregunta es, ¿a quién te gustaría a ti ver en un podcast? Y me tienes que decir 2 personas. Alguien que sea como muy difícil y que dirías, jolín, a esta persona me gustaría verla. Y otra persona que sea, pues, asequible para venir aquí, por ejemplo. Tío, pues mira, como persona asequible, bueno, asequible, que realmente pudiera y se prestara, porque te diría que Clara, me llamarás a Clara un día y hablaréis de Lo cosas, haré. que es una tía muy divertida y que, y que sabe mucho de todo. A mí me sorprende cuando hablo con ella y dice, sí, claro, porque no, es que fuimos a Extremadura, ¿no? A ver sitios de brujas y pueblos de brujas. Me decían, no, claro, esta torre de la iglesia seguramente fuera una fortificación defensiva del siglo XV. Y yo, Clara, ¿cómo sabes eso? Me cago en la leche. Una mujer que sabe muchas cosas. Y bueno, también ilustra maravillosamente bien, y prueba de ello es el libro que sacaremos próximamente, que bueno, aprovecho aquí para decirlo, todavía no se ha publicado, pero lo publicará la editorial Sugar en los próximos meses, así que si se han perdido en el Berkami, que no se preocupen porque se podrá conseguir, ¿no? Y persona complicada, pues mira, Pilar Pedraza, por ejemplo, que una señora que da muy pocas entrevistas y que es muy complicada sacarla de casa. O bueno, si ya nos ponemos a fabular, pues el otro día me preguntaban, ¿no? ¿A quién te hubiera gustado conocer? Y yo dije a Becker. Que Becker, como no sea vía Ouija, pues va a ser complicado tenerlo en un podcast, pero mira, yo por soñar y por decir hay gente, pues mira, con Becker me gustaría hablar o por lo menos escucharle, ¿no? Que es un tío que, bueno, me toca muy de cerca porque era de Sevilla, también ha sido un poco yo creo que la persona que me ha llevado por este camino, aunque él no lo supiera que lo iba a hacer cuando escribió sus leyendas, pero le debo mucho también a Becker. Qué guay, qué guay. Bueno, pues a Clara la contactaré porque todo lo que sean folcloristas como vosotros, os quiero a todos aquí en este podcast para contarme historias. Así que, así que la escribiré pronto. Bueno, gente, pues esto ha sido todo. Espero que os lo hayáis pasado también como yo. Yo es que con estos temas me quedo embobado y me podría tirar literalmente aquí toda la tarde exprimiéndote cada uno de tus pensamientos y de tus historias. Pero nada, Javi, espero que hayas estado a gusto y que bueno, que te haya gustado la conversación. Y nada, despides tú el podcast. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Javi, tocayo, porque me lo he pasado muy guay, así he estado muy, muy a gusto. Y bueno, siempre es un placer hablar de estas cosas tenebrosas y mitológicas. Y nada, al público, pues que también espero que se lo haya pasado bien, espero que alguna de las recomendaciones o de nombres que han ido saliendo a lo largo de la charla le lleven a investigar, que yo advierto es peligroso porque cuando abres un libro y te vas a la bibliografía y encuentras otros 5 libros y es una rueda que nunca acaba, para bien y para mal por la parte económica también. Ya veis aquí que tengo un problema inmenso con que ya no me cabe el libro, pero bueno, quitando eso, espero que no acabéis tan mal como yo. Espero que os interese el tema, que investiguéis, que preguntéis a la gente que tenéis cerca sobre sus leyendas y su mitología local o que ellos recuerden, que al final así es como se hace realmente el estudio de campo. No hay que tener un grado en antropología ni leer muchos libros, con preguntar y compartir esa historia. Yo creo que ya es más, si no más que suficiente, si necesario, y se ayuda a que esto se conserve. Así que nada más, que espero que se lo hayan pasado guay, que hayan disfrutado y hasta la próxima. Adiós, gente. Hasta luego. Sed bienvenidos a Crónicas de Maestros.